Suscríbete a la Panterita. Son momentos fuertes que decís, son decisiones que uno tiene que estar bien, fuerte de la cabeza por sobre todo, y ayer todo muy muy emotivo, ¿verdad? Y bueno, José, vos tenés una escuela de fútbol hoy. Sí, tengo una escuela por ahí. Sí, ¿Y mira. cómo surge la idea? ¿Cómo fue? Contanos. El tema de la escuela de fútbol ya venía pensando hace un tiempo, como estoy ahí con dos complejos, entonces ya venía más o menos craneando esa idea, viendo otros complejos, y ahí por suerte la mía están situados en muy buena zona y en la cual prácticamente atrajimos a varios niños. ¿Con quién está en la escuela? Estoy con el profe de cabecera Alfredo Vera, el Colo, que estaba en Sol también, el profe Colo. ¿Aquel era el técnico de Sol? Así mismo, el mismo. Y bueno, tu comienzo en Sol de América del año 2004, ¿verdad? 2004 nosotros, una camada de chicos, subimos en los últimos 4 partidos cuando Sol descendió en el 2004. Ahí Rolando Chilavero creo que dejó y se quedó su asistente, que muchos pensé y no me viene su nombre el profe. Pero, y ahí fue el comienzo, ¿verdad? Después de 2005 intermedia, 2006 intermedia, que subimos con esa buena camada, y ahí fuimos progresando. Donde más lejos te fuiste fue a China, ¿verdad? En Asia sí, no sé cuál es más lejos, China No, o Corea. digo yo porque te recorriste varios países, pues la distancia que más tomaste, digo. Sí, China. China, y ahí te pagaban en efectivo, ahí mismo te pagaban. Ahí te dan una bolsa tu plata y después te decía cómo hacer para mandar hacia acá. Sí, me acuerdo, contaban la historia que te trajeron en chino, trajiste la bolsa y vos le dijiste para qué en chino. Y te pusieron Sí. la plata sobre la mesa y vos agarraste el dinero y pusiste en la bolsa, ¿verdad? Así mismo, pues. Y no estamos Así hablando mismo. poca cantidad, que bien se lo merece José, ¿eh? Estamos hablando que fue así, José Ortigosa. Sí, así mismo. O a veces te pagaban y te dan toda la plata y decía, me voy a jugar, porque ya se viaja mucho, ¿verdad? Se viaja en avión afuera y decía, no, si soy un ladrón, ¿dónde no voy a buscar? En el departamento, porque deja tu plata y yo estaba solo en un tiempo. Sí, Y así te manejaba. primero te asustaste cuando vos viste que te dieron el dinero. Ahí me asusté, sí, la verdad me asusté. Sí, se asustó porque estaba el dinero y una cantidad importante y digo, ¿qué hago? Así estaba José, la historia cuenta. Sí, así mismo. Y ¿Qué? ahí le tuve que llamar a la gente que me maneja y me dijo, anda a entregarle, ¿dónde vas a meter toda la plata? Me dijo. Yo sé cuánto ves, pues vamos a dejar ahí nomás. Así nomás. Así nomás, José, yo sé cuánto, vamos a dejar ahí nomás, porque acá en la mesa quiere saber, yo no voy a decir. Bueno, José, ¿y hiciste la dupla con Ceballos? Sí, después en el 2006, 2007 hicimos esa muy buena dupla, 2008 con el Pájaro, y ahí ellos se fueron transferidos, ahí después me tocó a mí, ¿verdad? Y bueno, este es tu retiro oficial del fútbol, tener la escuela, y ahí te quedas ahora con eso, ¿no? Estoy con la escuela, estoy con un conjunto también de fisioterapia. Estamos ahí con varios proyectos, por suerte. José, Con el fisio Wilhelm Guimaraes. sí, justo eso te iba a preguntar, que coincidieron mucho tiempo en Cerro Porteño, en su momento con Will. José, lo que te quería consultar, y sacame una duda volviendo al inicio, porque decías en un momento que a veces el fútbol te va dejando, antes de que vos termines dejando al fútbol, y ahí te quiero consultar, ¿vos te ibas dando cuenta que el físico no te dejaba más hacer algunas cosas que querías, o se dio el famoso caso en el cual ya no tenías más las mismas ganas de ir a practicar todos los días, por ejemplo, que a veces cuentan los jugadores que se retiran? Y vos sabés que es más por las ganas. Vos sabés que ya me empezaron a traer más cosas, ya me costaba un poco más irme a practicar, concentrar por ahí, ya no había la hora de salir otra vez. Entonces van esos indicios que uno se pone a pensar y dice, mira, ya no estoy cómodo, ya no estoy feliz haciendo esto, y por ahí ese clic que cuesta un poco, ¿verdad? ¿Vos por qué no fichaste por Olimpia, José? En la primera época fue porque ya le dimos palabra al profe Chiqui,
ya no quería echarme atrás porque ya llegué a un acuerdo con él, y segundo porque creo que me salió otra oferta en la época de Canate y después de Marco Trovato. ¿Cómo? Fueron en la época de Canate y de Trovato. Pero no pudiste jugar en Olimpia. No. El club de tu amor acá me dicen Guaraní. Sí, Guaraní. Ahí vos sabés que pude lograr varios sueños de la familia. Jugar en Guaraní. Sí, jugar en Guaraní. ¿Y te dijeron tener que jugar o vos sos hincha de Guaraní? Y sin dejar de querer la Sole, mira que tu del club, y me dice Guaraní de chico ahora. No, por eso digo, sin dejar de reconocer todo lo lo de Sol. Sin presiones, sino solamente que se dio y surgió ahí esa posibilidad, y con mucho gusto, ¿verdad? Bueno, o sea, vos te dicen Virgil, ¿no? Lo que pasa, ese fue de la escuela de fútbol, ¿verdad? De la época que Virgilio Ferreira la movía, reventó todo, y en esa época me llamaba Virgilio. Pero después ya se fue degradando a Virgil, ¿entendés? ¿Tu mejor gol contra quién? No sé. ¿Tu mejor el partido más inolvidable en tu carrera, el que perdura para vos, cuál fue? Octavo de final, Palmeiras Sport, octavo de final. Por Palmeiras. Sí. ¿Y qué Palmeiras? No, yo tengo todavía varios amigos que viven por allá y que son hinchas, y paraguayos también, y justamente el empresario que me agarró en la época brasilero que trabajé hasta hoy día, ¿verdad? Después se hizo más muy allegado mío. Me comentan que allá hoy día se maneja estilo Real Madrid, se maneja. Sí. Acá Dion tiene el club. Otra cosa a lo que era mi época. En el Palestra Italia, ahí seca la pileta. Sí, ese era lindo. Los árboles y la pileta trae uno de los arcos. La pileta, sí, el complejo, sí. El complejo. ¿Y Luxemburgo fue tu técnico? Luxemburgo, Muricy, Ramalho. Tuve buenos técnicos ahí. Yo creo que era uno de los mejores momentos de Luxemburgo, cuando incluso fue técnico de Brasil después. No, antes fue técnico de Brasil. Antes de Brasil, pero era el momento de Luxemburgo. Sí, de regreso ya. Sí, señor, pero él estaba pasando una buena etapa como técnico. No, él en esa época estaba muy cotizado todavía. O sea, es un señor muy cotizado todavía en Brasil, pero en esa época creo que está en buen auge todavía. ¿Y de poco hablar? Hablaba bastante, era muy jodón, la verdad. Al revés, porque parecía que era poco hablar. No, parece muy serio, pero ahí entre los bastidores muy simpático. Bueno, ¿y tu melliza? Mi melliza hace poco fue mamá también. ¿Eh? ¿La hija? Ay, sí, tuvo hija. Su hermana. ¿Su hermana? Su hermana. Mi hermana, sí. ¿Y vos? Pasa que él es José María Ortigosa y ella es María José. Y de vuelta. Brillante. Acá Francisco López se dedica al teleshow y sabe esta cosa, José. Abrazo, José. Está bueno. Si querés terminar la charla con usted, saludarle a él. Saludarle y felicitarle por la prolífica carrera que tuvo. Gracias, Pancho. Buenos recuerdos los hinchas de Palmeiras, Ortigol. Te pusieron un sobrenombre y todo ahí en Brasil. Te hicieron una canción y todo. Los hinchas de Palmeiras, en una época de Palmeiras que también era complicada. Y fue muy complicado. La verdad que en mi época teníamos demasiado buen equipo. Teníamos jugadores que estaban de regreso de Europa y clasificamos en la Libertadores, y ahí había mucha esperanza. Después el Brasileirao pasó algo increíble, que faltando 6 fechas, estilo Botafogo este año, o el año pasado creo, igualito, teníamos partidos ahí con los descendidos, ganábamos 2 y salíamos campeones, nos arrumba, increíble.
Y bueno, quiere decir que vos, redondeando esta charla, ahora entendí. José María, María José, son mellizos. Sí, mellizo. Yo soy mellizo con una señora, digamos. No, y está bien, por eso, José María, María José. Ahora sí, ahora sí. Lo mejor para vos, José, que sea con éxito en la escuela en donde estés. Gracias por el tiempo y tú lo que dejaste en el fútbol. Muy amable, José, gracias. Gracias, Arturo. Saludos a todos los muchachos ahí. Gracias, José Ortigoz. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Nuevas y mejoradas nastas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, fórmula super 6640 y fórmula B-Power 8100 guaraníes. Ciel mejor por lejos. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Bosca P. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A muerto limpia le va a jugar Libertad. ¿Entienden lo que yo me hago caro lo que digo? No, yo comparto. Y también sé cuánto es la bolsa en Cerro por ser campeón. A muerte le va a jugar el partido Olimpia Cerro. Eso no hay duda. A Libertad. A Libertad. ¿Vos sabés cuánto es? No, no. Sí, ¿vos sabés cuánto se perdió hasta la Cerro los jugadores? No. ¿Vos no sabés cuánto es la bolsa de Cerro campeón? No. Bueno, listo. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Las dos cosas, sí. Después se podrá discutir, se podrá desmentir. No tengo problema a esta altura de mi vida. El tema es que Cerro no depende de sí mismo. O sea, no, volvemos otra vez. Puede ser una promesa de... Esperana, no vayan a hacer vos Giorgio Arma. No. Una cosa es lo siguiente. Nadie nos dice que Libertad no va a ser campeón. Eso no está en mi boca. Yo no dije eso. No digamos cosas que yo no dije. Yo te digo que Olimpia tiene un dinerillo, como diría Meche, muy importante si le gana Libertad. Uno cumple con su parte, si le gana. Yo no digo le va a ganar. Yo no digo que vos pongas ya está asegurando la victoria. Eso no digo yo. Yo no estoy diciendo eso, en ningún momento. Lo que yo sé es cuánto es la bolsa para hacerlo ese campeón, por un lado, aparte. Mucho más de lo que vos te imaginás. Vamos a tener un escribano público. No. Y yo te voy a decir cuánto es. No sé cuánto puede llegar a ser. Y está lo otro, que sabemos bien dentro del fútbol cómo es. Ayer le estaba diciendo a una emisora colega que lo que fue a verse, no sé en qué medio, Daniel Rodríguez, si es así lo de luqueño que hubo. Enhorabuena, dijo. Sí, jugaron a muerte, sí. Y está bien. ¿Y cómo hay que jugar? Sí, claro. No es cosa de otro mundo lo que yo estoy diciendo. Lo grave... Cada uno defiende su propio interés. Cerro perdió su posibilidad por sí mismo, Así es. de no depender de sí mismo. Si puede compensar, es libertad de acción, si acá está permitido. Pero además de la plata que pueda tener Olimpia para ir para adelante, de incentivo, venga donde venga, está el espíritu deportivo, está el profesionalismo. Y Olimpia va a querer terminar el torneo ganándole un clásico a Libertad. No importa si beneficia a uno o a otro. Perdón. Aparte de la plata. Cuando vos cuando vos tenés un premio, o si no los objetivos no hubieran trazado. Todos los objetivos están trazados. Cumplí esta meta, tenés este premio, cumpliste el premio, tenés este premio. En la Copa Conmebol cuando vos avanzás tenés este premio, cuando sos campeón tenés este premio. Porque los premios están anunciados públicamente. Cuando te dan una recompensa por ganar, o miento. No, sí. claro, existe eso. Sí, bueno, pues yo te pongo, hoy la Copa Libertadores dice pasar, te damos 600.000. No te dice pasar y te aplaudimos. Te damos 600.000, bueno, Ameliano 600.000 tiene. 600.000 que ya están destinados a objetivos. Pasó con Nacional en el 2014. Eso está establecido. Eso está claro, Arturo. Pero el tema es el espíritu profesional. Pero nadie, aparte del incentivo. Pero nadie uno quiere ganar. O sea, sí. Yo no estoy diciendo, no, van a salir a jugar a media. No existe. Para mí no existe eso. Bueno, yo te repito que puede haber una compensación para jugadores de Olimpia, nada más. Después se puede decir, como dice Germán, juegan por la camiseta. Yo no vengo ni siquiera a discutir eso. Yo estoy informando de cómo se viene la cosa nomás. Claro. Nada más. No, y además, además, sé la bolsa. Te hace una cosa. Sí. Cuando si Cerro es campeón, y eso que me dijeron ayer no es, te ponemos y te premiamos. No.
Si Cerro llega al título, hay una bolsa interesantísima. Sí, seguramente. Claro. No, es seguramente, yo sé la cantidad. Como yo no sé, pero digo seguramente. No, sé. es que yo soy periodista y yo sé, pues. Bueno. Sé cuánto, cómo, dónde, cuándo, dónde, todito sé. Por eso quiero ir con una escribanía, con vos, vamos. Voy a poner el testigo acá y ya está. Pero si nadie está Y desconfiando. mira la casa que pone Francisco. Sí, yo no digo nada. No dijo nada, ¿Entendés, Francisco. pues? Lo está La atacando, cara que dijo. pone no es de duda de la información, sino de la situación de que llegue a pasar. Claro. Esa es yo ¿Cuál? trato de leer caras. Exactamente. Y la cara que estoy leyendo de Pancho es: no desconfío de su noticia, señor, Claro. pero sí no le veo a Olimpia ganando. Esa es la cara que pone Esa es la Pancho, cara que le de- explico a los de oyentes. Panchito que pone eso. Pone o no esa cara. Pero, Así mismo. Esa sonrisa que pero pone es esa. nadie le puede sacar el derecho de creer que Olimpia no le va a ganar a Libertad. Eso no. Tiene Te voy a cara poner de un ejemplo. Ahora Yo tanto digo que va a Ameliano ser- no, perdió yo creo que con es un Sol. partidazo, Vamos a hacer pero- silogismo. Y ahora ¿quién eliminó a Ameliano? Para nadie. Se están tirando, tú dices, ¿cómo? ¿Qué eso? Este equipo no ganó a Ameliano. Y te pongo un ejemplo. Y ganó su zona, inclusive. Y bueno, ahora los brasileños dicen, mirá quién no ganó, este equipo que fue y perdió, Chadeno el partido. Ese es el mal fútbol. Sí, el fútbol. Felizmente. Felizmente. Así vos sabés cuánto es la bolsa de premios de Cerro Izame. Bueno, listo. A todo ponerle Pistoni para mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor, Pistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Pistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugon, a todos les Como gusta. muchos grandes podrán decir todo lo que se dice de que el Olimpia tendría un premio especial. Y si es bola, ¿cuál es el problema? ¿Qué vamos a discutir? Claro. Como dice Germán, se juega la camiseta, se juega la camiseta. Ya está, pero nos vamos a andar con una historieta rara, ¿verdad? No, además tienen la obligación moral de tratar de jugar al todo o nada, es decir, ese es el trabajo. Si no dejan una imagen que te marca en tu carrera de por vida. Si uno no puede jugar de otra manera. Si no hay un dirigente que pueda ir a decirte en el vestuario, muchachos, este partido no tenemos que ganar. ¿Con qué cara? Después, ¿cómo te va a pedir que ganes? Hay muchas Olimpia cosas. tiene que ganar, Carlos, por la sumatoria de puntos, y otro que si no gana el luqueño, así le hace cuarto en la tabla, ¿verdad? Claro. Si Luqueño si gana, Si le gana, pasa a Olimpia, si no Olimpia pasa. no suma. Sale Llega el- tercero el Luqueño. Llega el hot sale la Farmacia Catedral hasta el 5 de junio, descuentos exclusivos en la web farmaciacatedral.com.py, hasta 50% y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Guaraní quiere el retorno de su volante prestado a Emiliano Luis Martínez. Sí, ya confirmó Chiqui el sábado en la conferencia. También inició negociaciones con Delis Rodríguez de Tacuarí y por Enzo Jiménez de Cerro. Enzo Jiménez. Ahora está buscando un volante zurdo, Guaraní. Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ahora hay que ver qué equipo pone Palermo. También es otro tema. Hay que ver si pone toda la carne en el asador o le da lugar a gente que no viene jugando y hace descansar a otros. Sí. Eso hay que ver. Tiene a todos disponibles, o sea, sería una Pero decisión, creo yo, poco razonable que ponga suplente, porque vienen jugando casi con el mismo él equipo. verá a quién pone, porque quizás quiere ver a gente que no viene jugando para pensar el futuro. O quizás pone todo. La obligación que tiene es poner todo. Claro, la obligación es poner todo. Pero bueno, hay que ver. Si no, pierde prestigio él, en la opinión general de la gente. No hay manera de transar. Es decir, podés transar, pero perdés prestigio. Y esto te marca en tu carrera. Claro, no hay nada total. que hacer. Le marcó a Estrada acá en aquel partido de Cerro Nacional. Sí, así mismo. Así nomás es. Todo se Igual cobra. volvió después a Paraguay. Increíble. Le trajeron otra vez. Y así le fue. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucibeyala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Casi que Lambaré, Casi Pachito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Así que niño, para Francisco López, Tiene cara de que no. Olimpia no le va a ganar luego a Libertad. No.
Futbolísticamente lo veo muy alejado a uno de otro. No, pero según vos, Olimpia no le va a ganar a Libertad. Es difícil, está complicado. No. Según vos, no creo. Olimpia No creo. ¿Y está bien? No creo. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 227-37 al 8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Pero aclaro que es una cuestión futbolística. ¿A quién le diste vos, Luqueño, Cerro? Argumento futbolístico a Cerro. ¿Y quién ganó? Cerro. Luqueño. Listo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Te vuelvo a preguntar, Cerro Luqueño, ¿a quién le diste? Máximo le saca un empate. Hoy día creo que le saca un empate. A Cerro Luqueño, ¿a quién le diste? A Cerro. ¿Cómo terminó? Lo ganó Luqueño. Listo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo u hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en las redes sociales como Kaizen Energy PY. Germán dio empate y después todos dieron... creo que dio empate. Yo el único que le di empate. El único que dio empate fue... Vos estuviste más cerca. Y por esto no puse el otro. ¿Y porque es un cagón entonces? Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. 11.50. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Hay uno que gritó mucho ayer el gol de Sol. Más que Oscar Acosta gritó. Fanático de Sol fue Víctor ayer. ¿Cuál el porcentaje? En el último suspiro encima. Yo el gol del empate de Richard Torales, ¿sabes cómo? En alargue juego. Sí, el gol fue en los 90, a los 90 ya. En Comercial La Economía en San Lorenzo te traemos la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja. Sorteo sábado 15 de junio. La Plata Empeño es la primera que hace empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. 70-30 fue Libertad contra Tacuarica, los 15. Sí. Después, de 2-0 no hay otro. El que puso 60-40 fuiste vos, Cerro contra Luqueño, y nadie, salvo 50 y 50 Germán, porcentaje de fútbol, ¿verdad? Así nomás. 50-50. De huevón no puse el otro. No, pero era difícil, Luque no tenía ni gol. No, yo sabía que Luque no perdía con Cerro. Y estuvo más cerca de ganarlo que de empatarlo. Hoy día me parece esa es la realidad para mí. Claro, acá lo que están acordando hacer el partido Cerro Nacional del 3-1. Sí, claro, sí. En la olla. No, 3-1 terminó. En la vieja empezó olla. ganando Cerro. El que hizo el gol fuera del área. Gato García. Que fue un golazo. Un Que ahí golazo lo condenaron, pobre chico. El gatito Hoy García. cumpleaños de Plato. Y de Iturbe. De Iturbe también. Plato 36, Iturbe 31. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Locker, más estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a UTIC.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Lo otro es que creo que Libertad ya comprendió la situación, ya aprendió la situación esa de que se le fue en un momento dado el campeonato y ahora volvió a depender, y creo que entendió de que esta oportunidad no va a poder dejar pasar o no puede dejar pasar. En el partido frente a Olimpia, digo, o sea, es la oportunidad, depende de sí mismo Libertad, y a diferencia de Cerro, me parece que no mostró síntomas de ese miedo escénico de cuando tiene que asumir el compromiso. Acuérdate que necesita, para no perder la chance, hace 3-4 fechas atrás, necesitaba empatar nomás con Cerro y perdió, le pasó por arriba. Perdón, pedimos disculpas a la audiencia. Por favor, sacamos nuestro Twitter despacio porque sale mal y queremos ser muy respetuosos. Gracias por la deferencia a la audiencia, lo sentimos mucho, pero
Hoy no podemos estar en el espacio de fútbol grande. Es que Twitter. Muchísimas gracias a la audiencia. Compra a precio mayorista en el ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo super mayorista. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria. 200.000 guaraníes de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Y la victoria de Sudamérica, niño. Partidazo, la verdad. Ayer, en el segundo tiempo principalmente emotivo. Cuando digo partidazo, desde el lado emotivo, porque a veces uno va aburrido cuando va y mira un 0-0. Y me agradó desde el lado de las gradas que Sol, como era el último partido de Ortigosa, invitó a los chicos a la escuela de fútbol. Y eso hizo que un lunes a las 6 de la tarde tengamos, yo ya festejo 500 personas. Imagínate cómo estamos para que festejemos 500 personas, que son los chicos de la escuela de fútbol con sus padres, porque si no, ni eso tenemos. A veces estamos entre 30 en las gradas, y eso generó que se genere un buen clima en las gradas, y al final fue un partido bastante bueno, y así como tiene su cara positiva con victorias, la cara negativa de Emiliano, una serie de derrotas encima en el torneo local. Una de las cosas que deberíamos implementar a lo que dice el niño es que se invite a los chicos a ir a los partidos. ¿Te acuerdas del Mundial de Corea? Porque eso invita a que los padres estén presentes y hay un buen número de gradas. El Mundial, como no se vendía toda la entrada en Corea, le invitaban a chicos, estudiantes de secundaria, les daban la camiseta de la selección, ya sea de Paraguay, de Argentina. Y tranquilamente había 100 chicos más los padres, y había un buen ambiente en las gradas. Para lo que vemos en la cancha de Sol. Muy linda la gran lumínica, de hecho se pasó, ayuda mucho al fútbol paraguayo. Allí me parece que varios partidos internacionales se pueden llegar a jugar ahora con las nuevas luces LED y algunas cositas más. Nacional terminó en su lumínica. Terminó también, allí todos los estadios están y encima Sol tiene el piso que es espectacular, esa cancha, verdad que le dan y siempre. Y un triunfazo sobre la hora, lo festejó con todo otro año, salió corriendo, no era para menos allí, como salió corriendo otro año sobre el final. Ordenó su tabla de promedio con 23 puntos, una campaña similar y se salva. Y ahora un juego directo, ante general. Sí, pero imagínate si gana, pero si termina con 26, la segunda etapa con 20-21 puntos, se salva. Son buenos números para terminar la apertura. De la manera que venía. Sí. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Para los dolores menstruales, Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Sí, y Emiliano, Jorge sintió sobre el final, daba la sensación del desgaste, porque empata y parecía que estaba mejor perfilado, y a partir de los 80 comienza otra vez y eso que Sarabia es muy bueno cambiando, siempre destacaba esos Carlos, se le notaba lento a Patiño y a Tomás Gutiérrez, y yo dije justo en el comentario, los dos que no están rindiendo bien, segundo tiempo reordenó, de esa línea de 3 que estaban complicados los dos, afuera los dos, entró hizo línea de 4, y cambió la figura, y arriba entraron más fresquitos en principio Valdés, Vera, pero ya no fue lo mismo. Cuando entró Silvio Torales enseguida recibió un golpe, ahí al final el cambio que hizo como para refrescar no le funcionó, porque era un jugador que estaba reducido en sus capacidades justo en la última parte, y quedó aseguró ese sabor amargo de la situación también, de que podía puntuar por lo menos en ese partido, y se le fue sobre el final. Muy buen partido el chiquitito Luis Ortiz, creo que vos también le dijiste para la TV. Sí, la figura del medio para arriba, muy rápido, rapidito Luis Ortiz. ¿verdad? Sí, él jugó en Ameliano el año pasado a préstamo. Permitime responder a uno de los 5 mejores números 6 que vi, y le pregunto al Toma como ejemplo el partido de Cerro contra Libertad. Tal vez Libertad no jugó porque tenía que jugar con varios factores. Su análisis está equivocado. Permitime responder a uno de los 5 mejores números 6 que vi, y le pregunto, ¿él toma como ejemplo el partido de Cerro contra Libertad? Sí. Esa vez Libertad no jugó como tenía que jugar, porque varios factores, su análisis está equivocado, dice. No jugó como debería de jugar, puede ser cierto, es verdad, le fue superado ampliamente, y es raro que a Libertad lo superen en el trámite del partido, tan ampliamente como esos días, y fue llamativo hasta Cerro estaba más ágil que Libertad, cuando Libertad, esa era una de sus grandes características, y se lo dije mucho tiempo, que tiene una estructura de trabajo que basamenta la diferencia en el fútbol paraguayo. No nos olvidemos que ese día intentaron hacer algo y adelantar 20 metros un jugador en cancha, a veces te perjudica, le puso a Ramírez de volante por derecha y le pusieron a Espinosa por izquierda, y Libertad, que agranda la cancha cuando sale y donde es fundamental. Libertad y tiene un jugador fundamental,
aparte de Lucas Sanabria, de Lescano, que juegan bien, es el trabajo de Iván Ramírez. Iván se ha convertido en figura gravitante en el funcionamiento, porque vos mediocampista, vos centro delantero, caso Tacuara, cuando recibís la pelota lo que querés es descargar al costado, porque por el medio hay más gente, es más complicado, no es, perdés precisión. Entonces, descargar para después finalizar. Claro, entonces es importante. Y ese día lo adelantaron a los dos y no tuvieron panorama porque recibían de espalda. Entonces jugaron mal. Después las excusas de la alineación, nosotros dijimos que programaron mal, que jugaron contra Nacional el equipo B, que empataron, y 4 días antes jugaron con el equipo titular contra Trinidense de local, que fue una elección para mí errada, para tratar de entender del por qué Libertad se vio mal ese día. Y que todos los que prácticamente los delanteros estaban lesionados y enfermos. Y que todos prácticamente los delanteros estaban lesionados. Pero venía arrastrando jugadores lesionados, no jugaba Melgarejo, llegó una etapa de confusión de Libertad. En los últimos 9, 12 partidos en esa etapa habrá hecho 4 o 3 o 2. Perdió con los de Mayo, empató con Nacional, perdió con Cerro. Estoy hablando de 3 partidos, 9, que son los bajones que experimentan todo equipo en una campaña. A veces te agarra a mitad de tabla, a veces te agarra a final de... Acaba de decir Ortigosa, en Palmeiras teníamos mucha ventaja y en las últimas 8 fechas no caímos, igual que Botafogo. Te pasa todo. Lo que buscan todos los entrenadores, que ese bajón durante una temporada dure el menor tiempo posible. Olimpia versus Libertad. Olimpia está en un club acá, no se hace. Esto es nuevo recanante hoy, viejo. Hay muchas cuentas falsas, me habría que ver si es... Mundo Olimpia dice. Mundo Olimpia tiene 2.500. Ah, puede ser, ¿verdad? Sí, señor. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 12 puntualmente, Porque tu auto, y para que funcione mejor, necesitas una nafta completa. Por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decí bienestar y certeza Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Es partidaria la cuenta, lógico, no es partidario así. Sí, ya está, es como ese que gritaba, ¿te acordás? Capital Olimpia, LS, partidario. Hot Sale de Tupi. Ingresa a tupi.com.py hasta el 5 de junio. Descuentos imperdibles. Disfruta el Hot Sale y del mejor precio garantizado en ofertas online en todos los artículos de temporada. Consultas al 569-9000, tu mejor tienda online, Tupi. ¿Qué decís, niño? Es una página inventada, con declaración inventada. Ahora se hace mucho. Ahora, por ejemplo, se viralizó uno que ayer lo comentaban en privado del jugador Real Madrid, que se viralizó también. Se crea mucho. Sí, que eso ya lo dijo Vilaro. Que era falsa, la de Bellingham. Hay una de Bellingham también en redes que supuestamente. No, y hay varias falsas. De Paquetá. Voy a buscar si no es falsa también. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Víctor Bernet. Contanos, Víctor, lo que viene, el partido ante Cerro en Ciudad del Este. ¿Cuándo se van o ya están? No, estamos ahora por entrenar a las 14 horas de la sesión, y a partir de ahí terminamos la misma y nos aprontamos para el viaje, para estar arribando en la tardecita, noche ya para Ciudad del Este. ¿Cómo está Nacional? Contanos. Bien, hemos sacado una cantidad de puntos que consideramos necesario para empezar a aspirar a tener la posibilidad de hacer un buen segundo semestre y luchar por algunas plazas de clasificación a copas y poder cerrar este torneo en donde los últimos 5 partidos hemos podido tener 4 triunfos. Nos viene muy bien también para el convencimiento y para lograr la creencia en la capacidad que se tiene cada uno como futbolista y como equipo. Y bueno, aprontándonos para lo que viene, que es terminar la última fecha del torneo y ir a hacer una preparación importante para lo que resta del año en el segundo semestre. ¿Y qué te está dejando ahora
tu gestión y con los muchachos, Víctor Bernay? Contanos. La verdad que fue algo atípico en lo que refiere a toda mi experiencia dentro de un cuerpo técnico. Prácticamente desde que asumimos al equipo no hemos tenido ni una posibilidad de semana larga de trabajo, en los cuales llevábamos 8 días en el club y ya habíamos transitado por 3 partidos, de los cuales 2 de ellos era de Copa. Así que fue una experiencia fuerte, intensa, en donde no hemos tenido prácticamente día de descanso libre, y eso nos lleva a nosotros a saber de que ahora vamos a tener la posibilidad de tener semanas muy largas, pretemporada importante, para poder trabajar desde el método, que es lo que nos gusta, para poder afianzar el modelo de juego. Bueno, Víctor, y con relación a lo que tenés a disposición, lo que va concluyendo el campeonato es de mi parte esta, y la que podés incorporar para lo que viene. Sí, necesitamos buscar características afines a las necesidades y a la plantilla que tenemos, y en eso estamos abocados. Con Carlos Bonet, con la dirigencia y con todo nuestro equipo de trabajo, y también tengo gente externa, la cual forman parte de mi cuerpo técnico, pero no están aquí en Paraguay viviendo, y ellos también están haciendo un trabajo importante en el escauteo, y bueno, en eso nos vamos a basar y vamos a intentar poder incorporar características que consideramos necesarias y que también generen una competencia interna para ganarse un puesto el día de mañana en el 11 titular. Víctor, hablando del siguiente semestre, ¿ya te confirmaron que Rivas vuelve a Cerro Porteño? No tengo esa confirmación, así que no sé si será de esa forma o no. Y lo que te quería preguntar también, porque afianzaste varios jugadores en esta segunda rueda que no tenían tanta participación en la primera etapa, digo. El caso de Leandro Mesa, el volante central, Alan Gómez, que jugó bastante por fuera. Lo mismo Juan Luis Alfaro, que si bien es cierto ya el año pasado estaba en Nacional, jugaba más en reserva y a partir de tu llegada comenzó a tener más minutos y ser titular. Sí, la verdad que encontré buenos futbolistas y con dinámica, que es lo que el fútbol que a uno le gusta, y eso nos dio la posibilidad de insertar futbolistas en el primer equipo, pero como siempre digo, no hay que quedarse con lo que se ha logrado, sino que hay que seguir creciendo, seguir agregando conceptos, incorporando aprendizaje y seguir madurando como equipo, que es lo más importante, y seguir buscando el crecimiento, que de eso se trata la vida, hasta el último día que uno está en esta tierra. Víctor, con relación, y te quiero tocar de vuelta ese punto de puestos, donde vas a salir a buscar, a sugerir un poco también. El arco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está contemplado? ¿Vas a buscar a alguien más? ¿Vas a traer competencia para el que está? ¿Cómo ves el arco de Nacional? Nosotros tenemos el regreso de Kili también ahora, y realmente con respecto a las posiciones que vamos a buscar y demás, prefiero mantenerla en el silencio. Nosotros necesitamos competir con firmeza mañana, necesitamos reestructurar de la forma que consideremos a partir de las evaluaciones que estamos realizando, y después también poder comunicar al plantel sobre en qué lugares vamos a buscar y la disponibilidad que vamos a tener y la probabilidad inicial de minutos que se le pueda brindar, porque sabemos que la expectativa de todos los futbolistas es tener la mayor cantidad de minutos posible, y eso es en lo que a veces uno como entrenador no puede garantizar. Siempre pongo el caso que nos ha tocado vivenciar de Nacho Fernández en Gimnasia Grima La Plata. Él empezó siendo uno de los volantes
que menos probabilidades de juego tenía y terminó siendo titular indiscutido, solicitado por Lanús y por River, y después termina siendo campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Pero el futbolista ha manifestado una evolución y un crecimiento tan importante que fue ganándose el lugar y los puestos. Pero bueno, no voy a hoy en día manifestar en qué estamos abocados a buscar. Sí vamos a buscar porque necesitamos mejorar la competitividad interna. Víctor, ¿tenés todo el plantel en condiciones para el partido de mañana? Hablando de lo que es tema lesionados o con fatiga muscular, ¿cómo está tu plantel hoy? ¿Tenés todo a disposición? No, Blasi no va a poder ser tenido en cuenta, como también Dani Rivas, por cuestiones lógicas. De contrato. Pero los demás futbolistas están a disposición para poder participar en el juego del día de mañana. Después del partido de mañana, ¿cuántos días tendrán libres y cuándo regresan a la pretemporada? Sí, van a tener descanso de vernos las caras hasta el lunes 17, pero van a tener que realizar un trabajo intenso y exhaustivo de cuidado y de algunas solicitudes que vamos a hacer, porque consideramos de que no hay que desvirtuarse en las vacaciones, son cortas y necesitamos estar muy finos para el inicio, porque no vamos a hacer ninguna semana de adaptación, sino que ya vamos a empezar con entrenamiento propiamente dicho, buscando el mejor estado de forma deportiva. ¿Y en los preparativos para el clausura se quedan por aquí, por Asunción, o tienen previsto viajar a algún lado? Soy partidario de utilizar las instalaciones del club y lo que no podamos ahorrar de viajes y demás, mejorar la calidad de implementos, de software, de necesidades estructurales dentro de la institución. Me gusta que la institución crezca en ese sentido y no viajar afuera para decir que nos despejamos un poco de estar en el día a día dentro del club. El club es hermoso, tiene buena infraestructura y debemos hacerla progresar, y creo que hay que invertir el dinero que se utiliza para una pretemporada externa, hacerla dentro de la casa. Gracias como siempre por el tiempo, Víctor. No, gracias a ustedes por llamarme, por darme la oportunidad de dialogar. Les deseo lo mejor, les envío un fuerte abrazo. Igualmente, gracias como siempre, Víctor Bernay, entrenador de Nacional, comentando detalles sobre lo que se viene mañana, la definición en Ciudad del Este, jugará Nacional ante Cerro. Midea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, te presenta su línea de heladeras de alta innovación, listos para hacer tu vida más fácil. Cuentan con 3 años de garantía y son geniales. Midea es el número 1 en el mundo y está en tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la Albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Ya que lo comentaba Bernay, una baja sensible la de Rivas, porque en realidad fue titular casi todos los partidos y rindiendo bien. Creo que se está consolidando como jugador de primera, porque en Cerro era bastante irregular, le hizo bien el preolímpico, ahora el torneo. Buen lateral. Sí, es un buen lateral. Tuvo un buen torneo. Sí, pero digo, por lo que él venía dando, no va a tener esa opción de salida por izquierda. Mañana ante Cerro Porteño. Y a ver quién juega. Y sí, porque estoy recordando la otra alternativa, no tenía mucho. Y en lo de Blasi, Ismael Venegas podría ser. Sí, Venegas, que ya jugó varios partidos, de hecho. Y Núñez. Y Núñez Venegas viene siendo la dupla. Venía siendo los últimos partidos. partidos. Más o menos su equipo con esa dupla. Pero Núñez jugó muchos partidos de lateral. Sí, también de lateral. Sí. Así es. Y ahora lo viene poniendo a Juan Luis Alfaro, el mellizo de Juanfer, a la derecha. Y a la izquierda Rivas. Capaz la otra alternativa, si es que tiene otro central a disposición, Núñez puede jugar el lateral izquierdo. Algún partido lo hizo en ese lugar. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, cerramiento casi Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños, con cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas, como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Estamos con Troadio Duarte en línea. Saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás, Troadio? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un saludo cordial para vos y para toda tu audiencia.
¿Cómo está la garganta después de ayer y ese grito final? Creo que recorriste todo Villariza con el gol, no era para menos por cómo se dio la situación y la emoción al día del gol sobre el final. Sí, pues fue un gol importante porque nos dio 3 puntos que nos sacaron de la zona roja, nos acercan ahí a Meliano en el acumulativo. Bastante bien, gracias a Dios por la manera que se jugó. Hicimos un primer tiempo bastante bueno, conseguimos la ventaja y bueno, en el final del partido logramos este triunfo que para nosotros es muy importante. Recuerdo la primera charla con el presidente, ya una vez que asumiste la institución, le decías, vengo para seguir en primera, todo el clausura, inclusive meterlo a Copa Internacional. ¿Esa es la idea? Y esa es la idea, Jorge, porque como siempre vengo diciendo también el margen entre salvar la categoría, la cantidad de puntos y clasificar una copa a veces es muy ínfima, ¿verdad? El primer objetivo es salvar la categoría. Ayer, después de mucho tiempo, creo que salimos de esa incómoda situación y bueno, tranquilos por lo que se está haciendo, y ahora trataremos de cerrar de la mejor manera el próximo jueves en Mallorquín. Y bueno, sabemos que es una parada difícil, ¿verdad? Pero de la manera que se jugó ayer, de la manera de la entrega, del compromiso y de la actitud que pusieron todos los que estuvieron ayer en el partido, bastante tranquilos. Entonces vamos a tratar de descansar bien, llegar bien para esta final, la última final de este torneo que tenemos el próximo jueves ante el General Caballero. Troadio, felicidades por el triunfo, por los 3 puntos que ya necesitaban, definitivamente también. ¿Los cambios le hicieron bien, o los cambios me parece que llegaron en el momento justo como para que el equipo no termine cayéndose? Y obviamente uno cuando realiza esos cambios es para tratar de mejorar o de buscar alguna solución al equipo, ¿verdad? Nosotros creo que en estos 4 partidos que dirigimos casi siempre el equipo jugó regularmente bien. El otro día ante Nacional sí que la derrota fue un poco abultada al final, ¿verdad? Porque el partido fue bastante parejo también. Después lo que pasó ante Cerro también, que habíamos quedado con 10 hombres desde muy temprano, pero después el equipo casi siempre estuvo siempre ordenado, casi ninguno de estos rivales no sobrepasaron de sobremanera, ¿verdad? Fueron muy superiores, digamos, a nosotros, y ayer también con algunas modificaciones y más con los cambios que introducimos después, conseguimos el resultado que todos queríamos, que era ganar, ¿verdad? Pero independientemente de eso, lo que uno busca es que el rendimiento bueno del equipo. Y bueno, de a poco tal vez lo vamos a ir encontrando. Ahora se termina el torneo, tratar de terminarlo de la mejor manera y después ordenar un poquitito todo, ordenar las ideas, ordenar lo que se pueda, ¿verdad? Porque vamos a tener bastante tiempo y bueno, ahora abocado nada más en el partido del jueves, no hacer un poco, terminar bien y después pensar en lo que se viene. Todavía en el caso de Gerardo Ortiz, él recién está para el inicio del clausura, no para esta fecha. Sí. No, para el inicio ya está más o menos activando en forma normal, pero él sale de una intervención quirúrgica y que lleva su tiempo y para el clausura ya va a estar. ¿Cuál es el plan después del jueves? ¿Dónde la pretemporada? ¿Cuánto tiempo de descanso para los jugadores y también aquellos que pueden llegar? Tendríamos 5 o 6 días, volveríamos el miércoles 12 o 13 creo. Y que lo haremos acá nada más, lo haremos acá donde es habitual que lo haga el club, en el complejo ahí donde entrena Tempetaré, lo haremos ahí. Sería desde el 17 al 24 más o menos un reacondicionamiento físico, y ojalá Dios quiera ya que tengamos bien claro todo, ¿verdad? No quiero adelantarme a nada, ¿verdad? No quiero adelantarme porque hay jugadores que terminan su contrato, hay jugadores que tendrán que hablar con la directiva y después nosotros también veremos el plantel que tenemos. Correcto, Troadio. Gracias por este momento y como bien decía, se viene una final el jueves ante General. Sí, así mismo, ante un rival directo y ojalá Dios quiera que estemos a la altura de ese compromiso y podamos sumar los 3 puntos que nos van a dejar bastante bien parados en esta nueva apertura. Muy amable, gracias. Troadio Duarte, técnico de Sol de América. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsol.online.com. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Allemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembú.
Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16.990. Conoce más en @JeturPY. Jetur, una marca del grupo Santa Rosa. Hoy empieza la última fecha con el partido entre Guaraní y 2 de mayo, a las 18 en Dos Bocas. Allí lo que está en disputa es el quinto puesto, porque Guaraní si gana alcanza 2 de mayo 31 y por el tema del desempate directo quedaría como quinto confirmado. Obviamente para 2 de mayo tiene mucho mejor sabor confirmar el quinto puesto antes que para Guaraní, que tuvo un semestre bastante irregular en este campeonato. Y mirando desde el acumulativo, porque esa probablemente sea la lucha de Guaraní y 2 de mayo también en el clausura, van a quedar en este caso con 31 si gana Guaraní, 34 si gana 2 de mayo, a 1 de Luqueño, que es el cuarto que juega mañana. Mirando esa probabilidad, pensando en Copa Libertadores, también para más adelante. Y en el caso de 2 de mayo, ver si puede salir de esa racha de no puntuar de visita, porque le está costando últimamente. ¿Lo punteó alguna vez? Sí, le punteó en algún momento, pero le cuesta un poquito. Baja. Sí, alterna una victoria-derrota, victoria-derrota allí. Le viene pasando factura desde lo físico, ¿no? Sí, porque siempre propuso, y cuando vos propones te desgastás más. Exactamente. Y tiene un plantel corto, no tiene muchas variantes. Y no olvidemos que ellos viajan cada 15 días. Claro, y también todos los rivales viajan una vez nomás. Un detalle no menor. Sí, aquí veo la tabla por separado, partidos de local. 2 de mayo estaría segundo, contando solo los partidos de local. 21 puntos hizo de local. ¿Cómo está allí la situación? Libertad 26 y 2 de mayo 21. El mejor local es Libertad. Exactamente. De mayo. Después y de Cerro, visitante, de local tercero Cerro, 18. ¿Y cuarto? Cuarto Sol de local. Cuarto Sol, 17 puntos sumados. ¿Y de visitante? Y como visitante, 2 de mayo es el noveno, apenas 10 puntos. ¿Cuánto hizo Sol de local? De local Sol hizo 17 puntos. ¿Y cuánto tiene en total? Y 23. tiene en total Tiene 23. Hizo 6. Sí. 6 Y afuera. Luque Víctor Y es el peor jugando de visitante Sol, solo 6 puntos. Y por eso me llamó la atención. 2 de mayo noveno, solo 10 puntos de visitante, y el mejor visitante es Cerro, 24 puntos. Luqueño cuánto? Luqueño de visita segundo, Luqueño segundo, 23 O sea, puntos. a Luqueño le está yendo mejor de visitante que local. Exactamente, Porque el ganó local 7 partidos afuera. Que es normal también. De Sí, local Luqueño, esa presión ahí es su casa. solo 12 hizo jugando solo en su 12. casa. 3 Ahora, victorias. ya que estamos con los números, Sol de América con su victoria ayer se puso a 5 de Tacuarí y a 7 de General Caballero, siempre y cuando llegue a 44 puntos. Esa todavía es la diferencia. Y quedó bien parado, porque 23 ya le quedaría 21 para llegar a 44. Sí, pero con 44 mejor le pasa a uno, pero no le alcanza para salvarse. Pero con 40, porque pasando 44, ahí recién se nota la diferencia del 3-1. El que divide por 3 tiene que sumar 3 puntos cada punto que suma Sol de América. Y el que juega por 2 promedio suma doble. El que está bien, el Luqueño, que se escapó también el Trinidense, 2 puntos, tiene 21, más 21 contra 8, tiene 11 puntos más o menos de ventaja contra los 13 puntos en este momento de Tacuarí. No mira la zona abajo, sino la zona de arriba. Está a 13 puntos, 11 puntos, y Ameliano, que se preocupa, está a 10 puntos del segundo, es decir, tiene una... Lo mismo que tener que mirar en el caso de la intermedia, Recoleta lleva 10 puntos del tercero. Yes. Pues salir campeón o segundo, igual subís. Te permite uno o dos tropezones inclusive. Y por eso te digo. Y Ameliano va a tener que hacer un buen clausura porque... Y Trinidense, y el año que viene, porque Trinidense tiene el sostén del campeonato pasado de 60 puntos. Hasta ahora. Y ahí es donde se van a complicar en principio Ameliano y Trinidense. Si no levantan. Si no levantan la clausura. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetero y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Anuncia ahora Nacional que ya sacó a la venta las entradas para el partido de mañana ante Cerro Porteño. La diferencia en los precios: sectores locales
Preferencia Sur 70.000, Platea 50.000, Gradería 30.000, todo hacia el lado sur para Nacional. Y lado norte para Cerro Porteño, preferencias 80.000, Platea 60.000, Graderías 30.000. Se vende, se divide en dos sectores entonces, exactamente, local y visitante. Sí, se vende en Red UTS y en la boletería del estadio hasta mañana al mediodía. Niños hasta 12 años no pagan entradas. Esta vez eso también invita a que vaya un poco más de gente porque las criaturas no pagan, como en otras oportunidades en donde sí tenían que abonar entradas. Así que desde este momento habilitadas las boleterías del Estadio Antonio Aranda y la venta Red UTS para Nacional Cerro Porteño. Hoy no pega hacer nada si declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlo al instante o en tu próxima recarga. Baja la app de Copetrol y aplicarle. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control los You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Y hablando de entradas, finalmente Libertad decidió vender en sus boleterías las entradas para el partido de mañana. Así que el público bumarelo tiene que estar atento, no es que va a conseguir vía digital y mucho menos en boletería del estadio, que vayan ya con su ticket correspondiente. Preferencia de 100.000, Gradería Norte 30.000. Se habilitaron las boleterías desde esta mañana en Tuyucuá hasta las 20 hoy y mañana de 7 a 17. Y las condiciones son las siguientes: se exige cédula de identidad y para adquirir las entradas se exige un distintivo del Club Libertad. Así que hay que ir a comprar con alguna camiseta, bandera, gorrito, algo de Libertad para los bumarelos que quieran estar mañana ante Olimpia en el Defensores del Chaco. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá, hasta 50% descuento en todos los productos, una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. José Coafer lleva mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participás del sorteo para 2 personas todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coafer, creando tendencias. ¿Derlis González titular mañana o qué opinan ante Libertad? Última fecha. ¿O va a seguir con el régimen Palermo, creen? Un poquitito antes ya fueron liberados ellos. Se presentaron allá en la selección y después ya están liberados porque algunos oyentes me preguntan, ¿siguen en la selección? No, ellos están disponibles. Ellos van a poder jugar y después ya... Bueno, ellos lo mismo los de Cerro. Y los de Cerro tienen que volver, mañana a la noche termina el partido, vuelven aquí a las 6 de la mañana en el aeropuerto para ir a Perú. La consulta es, ¿cuándo vuelven? ¿Juegan? Me imagino que de Lima van directo a Santiago, ¿no vuelven acá? Regresan a Paraguay. ¿Regresan? Sí, regresan. No, después viajan el lunes a Chile, incluso el lunes... ¿Y de ahí se van a Panamá? ¿De Chile? No, vuelven otra vez. No, hacen 2 ida y vuelta hacen. Aquí tengo el plan. A ver, el plan es el siguiente, ¿no? Viajan el jueves a las 7 de la mañana. Juegan el partido en Perú el viernes 8:30 de la noche. Sábado a las 1:15 de la mañana están acá. Domingo entrenan en Paraguay. Lunes viajan a las 17 a Santiago. Martes a las 20 el partido. Termina el partido, regresan a Paraguay. Miércoles 2 de la mañana están aquí. Y después el último viaje es el viernes a las 6 de la mañana rumbo a Panamá. Y si de Panamá están para ir directo a Estados Unidos. Ahí ya no regresan. Pero en el medio de Perú y Chile hay 2 ida y vuelta aquí a Asunción. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria S.A. Y otra situación que hay que considerar para el último partido ante Panamá, ya va la lista final de Copa América. Ahí no van todos. Solo Perú, Chile,
Después se hace el recorte y van a Panamá ya los convocados Claro, por oficialmente. eso de ahí van 26. directo a Estados Unidos con la lista Exactamente, final. que ya son los Que es la jugadores misma finales. base, ¿no? Y la misma base, el que Ah, podría están entrar 27, es ¿no, niño? 27. Sí, 27. El que podría entrar Diego Gómez, que no estuvo ahora, que dijo Garnero que él va a esperar hasta último momento. Y en ese caso saldrían 2 de esta Igual lista. el mensaje actual. que tiró el Tata el fin de semana es va a estar para los Juegos Olímpicos. Porque justo le Yo preguntaron lo veo en la difícil. conferencia y tiró ya el mensaje de Tata, lo ideal es Juegos Ojalá. Olímpicos. Es su recomendación. Pero Y porque lo van a apurar ahora. Por eso, y eso al final no le va a beneficiar. en la última conferencia Garnero se mostró firme, que él lo quiere tener en Copa América. Que él confía en que va a estar recuperado. Esas son las declaraciones Claro. que tenés que hacer. No podés decir, lo voy a dejar, le quita importancia al jugador. Y vos lo que tenés que mantener es el interés del jugador. Pero ojalá que decía bien, que después no se arrepienta que le lleva media hora, que no juegue tanto en la Copa América y después nos quita la posibilidad de tener en Olímpicos. No, lo ideal es que juegue, que esté en la Copa América y que esté en los Juegos Olímpicos. Pero uno de los dos nomás. Y esa es la excusa que te pusieron, pero el Para uno... mí va a estar en los Ojalá. Lo que pasa es que acá no necesitas gestión para la Copa América. Claro, FIFA obligatorio. te tienen que dar, lo otro sí depende del club. Francia sacó su lista y Mbappé, a pesar de que quería jugar, no va. No va. ¿Entendés? Y grandes jugadores no van a ir por la forma como reglamenta los Juegos Olímpicos. Entonces, no todos van con el máximo potencial. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóvil y Suple está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand. Capacitación técnica para mecánicos. Sorteo de premios 12, 13 y 14 de junio. No me preguntaste por Derli si va a jugar. No solo tiene que jugar Derli, tiene que jugar Richard también. Pero titulares. El último partido, clásico, hay muchos comentarios. Hey, este es el partido que tenés que salir a ganar. Eso no significa que vas a ganar, pero vos no podés. Claro. Vos no podés Tenés que salir especular. Y Olimpia viene, imagínate cómo termina el año si pierde. De los 9 puntos últimos ganó 1. Sí, ante dos. El crédito y que arranca mal el campeonato, ¿qué pasa con él? va a tambalear. Aunque no, les van a tener que sacar, se le terminó el crédito. Tendría Sí, que hoy jugar ya no con- tiene mucho Tendría crédito. que jugar con todo Olimpia. Claro. Para terminar Por la eso mejor te manera digo, del no torneo. solo Derli, Richard también. Pero como no los viene usando de titular, por eso planteaba Pero- así. Está este bien, es pero el este es un momento. partido, Dele es viene un sumando partido minutos. todavía mucho más especial desde ese punto de vista. ¿Verdad? Es el momento para que se vuelvan. dice. No, es porque por todo lo que dicen, como digo, Dele aceptó todo lo que él dispuso, es un clásico, es el rival, después de Cerro, el gran rival hoy que tienen en el fútbol paraguayo, el jugador quiere jugar. Además, Carlos, le va a venir bien sumar minutos para después ir a la selección con Derli, más minutos. sí. Encima, a Derli le va a venir súper bien. Yo creo que sí. A Dele ya mentalmente le viene bien la convocatoria. Claro, ¿Verdad? exactamente. Fue un respaldarazo La parte moral. y está bien desde ese punto y ojalá que ande bien o que insinúe esa mejoría, porque Derli no solo de punta a punta, sino él por derecha, él te va a cruzar pelota, él juega bien a la derecha, él juega mejor a la derecha que a la izquierda, por ejemplo, y te va a desbordar, que es uno de los grandes inconvenientes que tiene el fútbol paraguayo. Es decir, si nosotros nos mandamos los laterales, Sí, que no tenemos a desbordar. excepción de Beto Espino, la que tiene que poner la pelota adelante, nosotros no tenemos forma de llegar hasta el fondo. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en banco? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros, Banco, crece desde la raíz. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa, nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo, 1.850 millones en premios. Una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el Poderoso. Salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Tritón del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Sé por Emoy. Hay novedades en el último momento. Novedades en Olimpia. Gastón Olveira lesionado, no va a ser de la partida frente a Libertad. ¿Usted sabe qué lesión, Pancho? Va a tuvo? poner
No, sabía que había una información de último momento y justamente se lo dije al niño mientras que iba al debate aquí, esperando cuál era la novedad de último momento en Olimpia. Y es la de lesión, o la lesión en este caso, o molestia de Gastón Olveira, y que no va a estar en el arco frente a Libertad. Justo un jugador importantísimo para Entonces Espínola. ¿Y Juan Espínola? Sí, Él va a entonces ser Espínola. titular mañana. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ya hablaron estuve en una reunión con los colegas colombianos. Ya hablaron del tema de lo que queda en el Olimpia y quiénes se van. Comentábamos primero lo de Olveira lesionado, es mañana, baja para mañana. Olveira. Olveira lesionado, es la primera baja de Olimpia importante para el duelo de mañana. ¿Y después? Igual el arco no tiene Espera problema. un ratito. Te decir una cosa, Francisco López. No mata al mensajero. Yo no te voy a matar al mensajero. No vaya. ¿Vos crees que Libertad no va a jugar por el título? Va a jugar por el título. Claro que va a jugar. Tiene toda la razón del mundo. Que futbolísticamente ante un buen momento anda. Sí. Yo lo que te digo que Olimpia le va a jugar a pelear con todo. Nada más. Yo no estoy diciendo que Olimpia va a ganar el partido para que Libertad no quiere, no es así. Va a entrar a jugar el partido como tiene que hacer. Sí. Y es lo que corresponde. Es lo que corresponde, como dice Germán. Eso es lo que corresponde. Corresponde. Y va a jugar Espínola. Juan Espínola. Que respondió muy bien. Sí, no tiene problema el arco Olimpia. Pero este año, ¿cuántos partidos jugó? Creo que no jugó Sí, todavía. igual, ya tiene Pregunto. experiencia. Porque Partido, terminado este partido hay que saber quiénes Olimpia se van y quiénes se quedan. Pues. Sí. Y si se viene el recorte. 8 o 10, ¿quiénes se van a ir? ¿Quiénes es Manuel Romero que va a ir para 2 de mayo lo quiere. 2 de mayo. A Manuel Y Romero. llamarle para Hugo Romero, presidente del 2 de mayo, a David, el técnico. Felipe, el gato. Claro, entonces consultemos ya con él, si ya pidió, si no, entonces no hablamos de, hablamos con... El otro día ya te dijo... El propio presidente. Que... No, y te dijo el técnico también. Felipe, sí, él dio el nombre. Que Manuel Romero. No, sí. pero ¿cuándo ya se va a presentar? Sí, pero ya ¿Qué está pretemporada? Sí, pues ya está su pedido. Pero sí, pero ya le dio, ya se va. ¿Cuánto tiempo de contrato? ¿Cómo es? Y no hay préstamos de verdad. ¿Pero cuánto el tiempo de hasta contrato? un año probablemente. Y si necesita Olimpia que lo puede traer. ¿Vos sabés cuántos se van y después vuelven? ¿Vos viste uno de ellos? Sí. Olimpia te despachó a vos. Anda a buscar Cruz, te dijo. Es verdad. No. Sí, yo no voy a... Es verdad. ¿Qué es lo que vos te reís? ¿Y por qué si venía ese campeón de América? No, antes. Antes fue. Con Quique Villalba. Parece que vos no entendés. Gamarra, una arquera nacional. Pero ¿alguna macana te mandaste? ¿Por qué no mandás macana? Discutí, no sé, pregunto. discutí después con el tiempo entendí que tenía razón el técnico. Yo pensé que me tenía que meter y no me metió, entonces me enojé y le encaré al terminar el partido. Entonces, ¿qué le dijeron? No, pero Perana, ¿vos qué edad lo que vos tenías en el 77? 77. Menos 6 años, 7 años. ¿Y no te acordás? El Sol Seguro se firma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Vos le querés con esta historia que vos la viviste, la sentiste en el caso de Carlos que dice Quique Villalba? Y así termina, mira. Con cara de sorprendido. Cuando dice este Romero que se fue, dije, yo lo que hago es sacar a cotación jugadores que van y vuelven. Vamos a este de Cerro, que se fue a Luqueño. El volante. Matías. Villasanti se fue a Luqueño, se fue a Argentina y después regresó a Cerro, Temperley. ¿Y de ahí dónde se fue? Y después transferido a Gremio. Pero está muy bien eso. No. Lo que digo es que te voy a poner, llamarle por al Animal Quintana. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Yo le dije al Animal Quintana, cuyo mote le puse yo modestamente, sabe el animal. Los dos somos de Obrero de San Juan, él y yo somos de San Juan. O por adopción. Por adopción del Deportivo Obrero somos los dos. A los minutos ya veía la amarilla. En el fútbol paraguayo no hay un jugador que antes del minuto ya vea la amarilla. Y ahí le puse el Animal Quintana. Y quedó el Animal Quintana modestamente. Pero en el buen sentido de la palabra, pues era un animal, pero entre comillas. O sea, era todo terreno. Sí.
Era imparable, sujetarlo, pararle, llevado por la vehemencia o por el entusiasmo, no por la vehemencia, metía falta. Yo le dije una vez al animal, sacarlo. Ve la posibilidad que Sebastián Quintana tenga oportunidad en otro lado, porque ya te están diciendo que no. Entonces vos decís, necesitamos un lateral izquierdo. Sebastián Quintana jugó lateral izquierdo, fue un fusible, después ya no fue más considerado. 2 partidos hubo. Víctor, y no anduvo mal. Y es buen jugador, chico. Y es buen chico, pero es más creativo, más extremo a la izquierda, es más pensado. Más moderno. técnica, ¿Cómo te va, Víctor? Hola Arturo, muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. ¿Te acuerdas cuando te puse el animal porque a los minutos ya había amarilla vos? Siempre recuerdo todo lo que vos me dijiste, Arturo. Y bueno, y te dije yo en una reunión social que lo que era. No lo tomes a mal, te suplico, Víctor. No. Que tu hijo Tranquilo. necesita oportunidad, y todavía te dije yo como si fuera un mirador de los sucesos, Gerardo de Limora, te dije como mirador. ¿Por qué no sale del Olimpia y va a préstamo? Te dije. Sí, me acuerdo, claro que sí que hablamos, Arturo. Bueno, digo eso para que vean que los compañeros que no estoy mintiendo. Y vos te quedaste por una promesa, por algo. ¿Qué pasó con Sebastián que no juega? Por ahora, y no sé qué pasó con el técnico, ¿verdad? Lo dejó fuera, lo dejó totalmente marginado. Y no sé qué pasó, no sé, siempre hablo con Seba si le faltó respeto, si llegó, no entrena bien, si se va malhumorado, tanto así que lo dejó totalmente afuera, ¿no? No, y eso vos publicaste, Víctor. Yo publiqué otra cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, yo te llamo porque nos conocemos. Hay que seguir aguantando a un DT que no tiene la idea de lo que es Olimpia. A uno de la casa no se la aguanta. Tuiteó ahora hace 2 días. Hace 2 días. Eso yo Después del resultado el 2 de mayo. ¿Contra quién? El 2 de mayo Olimpia. Pero lo de Sebastián ya viene antes que no lo ponga. Sí, pero justo hace tuit. No, pero yo lo que digo es que cuando yo le dije a Víctor Quintana, ya era antes de Palermo. Claro. Y le dije, mira... No, antes de Palermo fue. No, cuando nos encontramos los dos, con mucho respeto, charlar, porque nos conocemos hace años, te dije, Víctor, yo estoy entendiendo que tenés que buscarle, creo que hasta un equipo, le dije, algo así te dije. Sí, fue el año pasado o empezando el año. Sí, y yo no sé por qué te encaprichaste vos o tu hijo, pero dale, anda a hablar con la comisión directiva y decirle, disculpame que me entromete, sea una intromisión de mi parte, tu hijo tiene condiciones, juega bien a la izquierda, juega con la cabeza levantada, tiene riqueza técnica, lo que no tiene es partido, Víctor. Sí, totalmente. Lo que pasó, Arturo, te cuento la verdad, lo que pasó fue que Chiqui, hablamos con Chiqui y Chiqui pidió por él para que se quede y que iba a tener oportunidades con él, y entonces Sebastián también se puso otra vez la pila con quedarse, y ese fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Y ahora? Y ahora sí, ahora estamos buscando, ¿verdad? Ya su representante está trabajando para ver las mejores opciones donde pueda encajar bien él y pueda tener más minutos que lo que está en Olimpia. Claro, porque esto es de ahora y hay que aguantarlo a usted que no tiene idea de lo que es Olimpia. Uno de la casa no se lo aguanta, dice. ¿Y ese de la casa quién es? Y todos saben quién fue la casa que estaba. Y Julio Cáceres. Claro. Por un partido perder y te eche duele. No ves cómo a él le duele, y lo que estamos atrás de él, que somos amigos de él, que le conocemos como es. Y la forma que le dejaban fuera fue muy difícil, no dolió a todos. Yo lo que digo en este sentido, Víctor, es que tenés que comenzar a hablar ahora, porque dice Olimpia se va a desprender de jugadores, que hay superpoblación, y vos ya planteaste ese tema de que le den la libertad. ¿El contrato hasta cuándo tiene Sebastián? Hasta 2026. Sí, Arturo, ya hablamos, Seba ya habló con el Español hace como más, ponele 15, 20 días atrás. ¿Aitor? O más, un mes. ¿Y qué le dijo? Y que sí, que si hay oportunidades, si encuentra, no iba a haber problema, ¿verdad?
y no sé cómo estará ahora. Lo que te digo, Víctor, sugiriéndote, no lo tomes a mal porque vos sos el que vas a saber qué hacer, es formalizar ya, porque termina este campeonato y hay que darle tiempo al tiempo, como se dice, para saber dónde podría estar. No, como te dije, Arturo, su representante ya trabajó hace casi también más de un mes con él, ya le acercamos ya nuestra propuesta para que vea y lo está manejando su representante. Yo creo que su representante ya estará teniendo una información más concreta que yo. Yo hace mucho que no estoy hablando con él porque estoy por misiones y no estoy yendo a Asunción. Y bueno, vamos a esperar. ¿Y vos tenés algo se puede adelantar o no? ¿Dónde va a ir? Y la verdad que no es todavía tan concreto, pero hay 2 o 3 clubes que le quieren y bueno, lo más importante es que nosotros queremos es que se vaya a un club donde él pueda tener minutos y donde se pueda sentir bien con su juego, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí llegamos en esta charla, Víctor, muchísimas gracias. Los dos somos Deportivo Obrero, Víctor. Sí, eso te iba a decir, Arturo. Acá se recuerda muy bien de vos, se recuerda siempre de vos que nos anima a cuidar tu animales, me dicen. También, pero ya ves, tengo una muy buena cantidad. Somos del Deportivo Obrero los dos ahí en Misiones, Víctor. Sí, así mismo. Yo estoy ahora jugando acá con los muchachos senior. Sí, bueno, saludos, Víctor, gracias, saludos a Sebastián. Dale, gracias, Arturo. Chao, Víctor. Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia calidad Papasa. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedilo al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Saludo para nuestra reina madre Ninfa Oliveira y Silva, viuda del doctor Kiko Aguilar, de parte de su hijo Miriam, Cookie, Silvia y Julio. Gracias. ¿Ya vio la historia de lo Aguilar? De lo de la mascota. Carlos no sabe. Le dice... No, ahora yo sé que hay animales. A ver si viene una carneada un día y invite un asadito. Arturo. Nuestra reina madre Ninfa Oliveira y Silva, viuda del doctor Kiko Aguilar. Mi cariño para el doctor Kiko, es divino. La Virgen María cada que te revisaba te daba como un pequeño rezo. El doctor Aguilar, de parte de su hijo Miriam, Cookie, Silvia y Julio. Estaban todos Cookie, Kaki, así estaban todos los Cookie Aguilar. Sí. Y viene una persona y entra en la casa y le dice, le presenta a su él es Cookie, Kika, así iba, todo iba así, Cookie, Kika, y él, y estaba mirándole el perro, y le dijo Roberto, ¿no entendés bien? Todos tienen sobrenombre. Claro. Mamá Ningri, papá Kiko, mi hermano Cookie, yo Cookie, y el perro Alberto. Alberto. Y viene el señor, ¿y cómo se llama el perro? Le dijo, Alberto. Todito tenía sobrenombre, Alberto. Perro de la calle son. A la puta. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo forillero pizza, probaste, ¿te gusta? Consultando sobre Olveira, ¿qué pasó con Olveira? Molestia muscular es la respuesta. Ataja espínola. Además ingresan al equipo Richard y Parsajuk. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo? El original, etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelores de Fortín. ¿Qué pensó con Paqueta? Está envuelto en un tema de apuestas. Dice que un tema de apuestas, sí. Se separaron ya. Pasa que hace unos años viene apostando. Otro que tiene el mismo problema es Tonali, el de Newcastle.
Paquetá por el tema de las tarjetas. De amarillas. Sí, tarjeta amarilla que se tiene que hacer sacar. Y se apuesta bien amarilla. Claro, ¿quién va a ser amonestado? Sí, se apuesta amarilla todo. Y se apuesta en qué momento, antes de los 30, después de los 30, por ejemplo. Pero ¿cómo le van a involucrar a los árbitros? No, pero él busca la tarjeta. Él mismo. ¿Y si yo no te saco? Y pues de reclamar. Busca la vuelta de hacerse sacar una amarilla. Vos te haces sacar cuando querés la tarjeta. Iba lentamente. Y como perdió tiempo, buscaba la amarilla. Era reemplazado el jugador. Y buscó la tarjeta. Pero hay gente que puede ser muy y salía muy lento. Hay uno que se quitó la camiseta a propósito hace poco en un partido. Buscando la amarilla. Pero acá en Paraguay. Paraguay. Ojo, que digo, y ahora vos que lleva mucho a los comentarios negativos porque yo pego, yo te dije lo que iba a pegar. Da la suspicacia. Entonces, y hace poquito pasó en un partido Palmeira, o sea, ya se estudió el caso. El primer lateral al comienzo del partido, ¿y qué pasó? Un cambio de frente, mueven el balón, cambio de frente y como que se equivoca. Claro. Y era el primer lateral del partido, es para el equipo rival, pagaban no en sé Brasil cuánto, y en Asia pasó, de que sacan de mitad de cancha y agarran y la patean directamente afuera. Sí, que tiene que haber un lateral a los tantos segundos. A los tantos para atar. Increíble. Pero pagan poco ese tipo, pero se hace y algunas aplicaciones sacaron eso del primer lateral. Rosario Central hizo eso lo mismo. Pero a ver, lo que vi que involucra a Paquetá directamente en este caso es que hay una de las últimas amarillas que fue rara. Varias personas apostaron un monto grande a que ya se ha amonestado y ahí es donde empezó la un día. ¿Sabes lo que dijo? Tiran al largo. No nacerá. ¿Qué es lo que me mira? Eso no va a encontrar en Google. No. ¿Quién dijo tiren al largo? Un día entró un señor. ¿Vos sabés? Sí. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Y tuvo la mejor calificación de todos los tiempos. 10. Entonces, ¿sabes qué, Carlos? Quise. Jugué ese partido. Jugué. Sacó toda. Sí. Y ocurre que sacó toda, ¿verdad? 0-0. Brillante. Y le pusieron un mote. No sé eso. Si le ocurre que 0-0 sacó toda la arquero, ¿verdad? Sí, los dos anduvieron muy bien. Y ocurre que cuando nos cuentan, vos decís... Final, vos decís... ¿Qué es lo que pasó, Víctor Villola? No, y vos si querés, creés. ¿Y cómo? ¿Estaba dando la indicación al técnico? ¿O fue antes? Sí, interrumpió la charla. Bueno, entonces... Pero nosotros no hablamos del tema de esto, ¿verdad? Es la primera vez que tocamos. Es la primera vez que escucho de vos. Yo sé muchas cosas. Ya sé, pero esta historia, hay mucha historia tuya que no puedo llevar a mi memoria porque no tiene final, pero esta sí. Y entonces viene y en plena charla será. ¿Miento o verdad? Es verdad. Entonces será. Paremos, por favor, atajó todo, ¿Qué es lo que mira vos? Estoy tratando de entender la historia. Entonces, si vos te vas en la calle y dices algo pasa, oye, pues estamos todos locos, ¿será? ¿Pero qué le dijo Arturo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Vas a seguir vos o sigo yo? No, vos. Nosotros queremos saber tus remates. No. Ahora quieren saber. Y digo nomás, ¿con qué facilidad? Queremos saber si tiene final. ¿Con qué facilidad se manosean nombres? Y atajó todo. Sí. Atajó todo. Yo sé hasta lo que dijo en la reunión. Por la puta carajo. Paremos, Nachira. Paremos. Y acá sí, como si fuera que hemos ensayado, ni tocamos el tema. Que andás. Y él jugó ese partido. Está, coño, eso es lo que yo digo, está refrendando lo que digo. Totalmente. Y yo no pude creer cuando me contaron. Entré en corto, vivo luego en corto, pero ahí me entré más en corto. Dije, vos me hablas en serio, sí. Y ahí me cuenta la historia. Y dije, no puede ser manoseada esta gente de esta manera. En plena charla, ¿verdad? Sí, interrumpe, señor. ¿Verdad? Sí. Bueno, listo. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par tu mejor opción. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. No, ¿quién de los dos va a contar la historia de lo que te ¿Y quién sos vos para tener para amedrentar de esa manera? No estoy amedrentando. Si a esa cosa no te interesa. Claro que me interesa. Cuenta un protagonista en campo lo que a mí me dijeron fuera del campo.
Es algo fantástico y nunca hablé, Carlos, quise con el tema, que nos conocemos del año 1940. Hasta ahí nomás. Bueno, listo. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Vos sabías eso en vestuario? Sí, en el año, en el ojo lo viste. En el año. Y Carlos quise, entra a vestuario y le dice, a mí me dijeron que uno de ellos le miró. Yo no voy a decir su nombre. Pero me parece que ese viene le porque miró. hubo lío en San Bernardino, ya en el Hotel Acuario. Ah, y vos sabés que de ahí viene y le miró así como diciendo, no le dio uno por... A mí me dijeron en vestuario que... Fulano y Mengano... Antes del partido. Antes, señor, aquí buscándolo de Paquetá, 63 amarillas en el periodo de torneo 2023-2024. Muy llamativo. Muchísimas tarjetas. Es muy mala característica de juego. Para un jugador, claro. ¿Cómo se no, es defensor central. En 308 partidos jugados. O sea, 308 partidos. Mucho... No, porque dijiste 23, 24. Claro. Pero en este periodo... Del 20 al 24. En la última parte es como que creció. ¿Cuál es la lesión de Olveira? Molestia muscular, dice. ¿Qué muslo? No. Izquierda. Hasta ahí también. Molestia muscular. ¿Cómo mira esto? Qué Sí, raro. es normal. El gremio de arquero nos conocemos todos, Arturo. ¿Sabes lo que dice? Claro, por su movimiento, ¿verdad? Brillante de apoyo. Sí. ¿Sabes lo que dice? Esa Muslo última mala salida parece que tiene que ver con eso, porque él no pisa bien. ¿Con qué pierna saca él? Sí. Con la derecha. Muslo. ¿Puedo terminar? Es siempre la menos termine como hábil. Muslo izquierdo, la lesión de Olveira. Está con trabajo de recuperación y va a estar 100% para la pretemporada. Así es. Repito, muslo izquierdo, la lesión de Olveira. Está con trabajo de recuperación y va a estar 100% la pretemporada. Te voy a contar otra. Espectacular. Dos personas... No, ahí no. En Electroban, los mejores productos al contado de crédito. Acércate a una de las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llamanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Hasta ahí nomás. ¿Dónde nos quedamos, niño? Y en la situación de Paquetá, las tarjetas y... ¿Vos te morís de ganas de saber la historia? Sí. ¿De qué? Lleguemos al final de la acá historia. Tiene, como si fuera que hemos ensayado y acá está el protagonista que jugó. Yo cuando me contaron, no pude, dije yo, ¿qué? Te voy a contar, me dijeron, entró al vestuario para decir lo que dijo. Paró todas, Carlos. Paró todas. Sí, aquel día sí. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, Fórmula Super 6640 y Fórmula B-Power 8100 guaraníes. Sea el mejor por lejos. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a Boca P, no a sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es Cerro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Cerro Porteño preguntó a Nacional el domingo de noche si podían quedarse acá. De ahí surgió la información a falta de anuncio oficial. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Yo no digo que la hay. Yo no estoy ni vistiéndome de santo, ni mucho que se le parezca, ni digo nomás esta anécdota contada por que no contó Carlos Quise. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Quién es el Montero de porcentaje que termina ya? Y por suerte ayer salvé la situación. Estoy todavía arriba, un punto. Están baleando, pero estoy arriba. ¿Y hoy el porcentaje? Hoy Guaraní 2 de mayo. La última fecha arranca ya. algo, Víctor? No, me mantengo. Voy a morir en mi ley. ¿En serio? Voy a morir en mi ley. Vamos, Pancho. No hay bocadito. Ricardo tuvo un gesto muy bueno con un niño. Había compartido el premio, porque aquella vez se hizo el torneo con playoff, recuerdo, y él había ganado la rueda y después
creo que lo alcanzaste en los siguientes partidos, sí, recuerdo eso. Entonces, Clausura 2020. Quiere decir que Víctor no tiene un buen gesto, no va a compartir nada. Ya Eso dijo quiso ya. decir. No, voy a morir en mi ley. Usted Sí. quiso decir eso, que Víctor no es egoísta, no quiere compartir. ¿Y su forma de ser? No, ¿quiso decir eso usted? Y él mismo dice. Estoy tambaleando, ojalá pueda... Voy a morir en mi ley, dijo. Yo, por ejemplo, te voy a poner yo te digo, antes que termine, atendé bien. Y no es acuerdo, porque es público. Sí. ¿Vos acordarías con Francisco la mitad y mitad? No. ¿Viste? No, hay que competir hasta el No final. sé si vos le preguntás, Francisco te va a decir sí. Hoy sí. ¿Viste? ¿Y vos qué le decís? No, Ahí está. pierdo ¿Viste? en la A cancha. uno están, vos le decís a Francisco, van mit y mit en el premio, vos le decís. Sí. ¿Y vos? No. Bueno. A todo ponele Bistoni para mantenimiento de tu Pero mi moto, ley, autocamión, tractor Bistoni, pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. ¿Qué hizo Ricardo? Le dijo al niño, toma, y le dio, ¿verdad? Gran gesto, sí. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de los congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. ¿Es bueno, Dante? Ayer pregunté datos y gente que... ¿Y cómo se llama él? El apellido no me dieron. Dante Paredes. ¿Y cómo se vamos a ver, Gerardo? Es muy bueno. Gerardo, escribirle un poco. Es un líder. Dante chico. Paredes, ¿cómo averiguar su nombre? Del papá. Sí, para 13 años. Y es muy bueno el chico. Es más, me decían, no hay centrales en Cerro Limpia en libertad de las características de él. Es un líder. ¿Y qué estatura tiene hace los 13 años? Voy a preguntar la estatura del chico, pero es muy Pero bueno. estas cosas pasan constantemente, no solo en el fútbol paraguayo, en todos lados, en Argentina, en Brasil. Aparecen los ojeadores de otros países y te lo llevan si no tenés contrato y tienen que firmar con los padres. Por eso, en Argentina o- ya casi no pasa, Carlos, por Mucho. eso. Porque de los 13 años ya le hacen contrato. entonces Ahora, hacen lo que una- son buenos, pero a veces demoran. Eso es lo Porque que no, pasa no, acá. no, no nos olvidemos que Si el presidente le hace un contrato a ese jugador. el jugador de fútbol, el que no tiene contrato y no quiere entender los dirigentes, Claro. son jugadores libres. Exactamente. Por eso la FIFA te pone pago por su solidaridad, Así educación y formación. Claro, Gustavito, Si tienes esa es la condiciones, palabra. tienes que firmarle el contrato y, Y chao. lo otro, digo, no es muy arriesgado darle minutos en primera. Que te entre 2 minutos, 3 minutos. ¿A esa edad? A esa edad. No, pero para asegurarlo, digo, no es una. pero vos le haces por un poner contrato, ¿no? le haces un contrato No, y yo lo pero asegurás. lo de la solidaridad y todo ya está previsto dónde fichó la primera Ah, correcto, vez. igual ya. Claro. Y está estipulado a ver a dónde juega el muchacho. Si sale de Paraguay y va a Argentina, el precio es tanto, si va a Uruguay Lo es ideal tanto. aquí es para los presidentes de sus El clubes un contrato. Un contrato para los chicos. El problema es que es difícil porque tienen que firmar los padres, la Claro. validez hasta dónde. La FIFA solo te reconoce el contrato de los 18 años. Claro. Llega el hot sale de Farmacias Catedral hasta el 5 de junio, descuentos exclusivos en la web farmaciacatedral.com.py, hasta el 50% y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Y lo otro que le perjudica a los clubes es que si no juega en primera a los 19 años, menor de 19, tenés que dejarle ir, porque no le vas a estar pagando. Si no te juega, te ocupa un lugar, y eso también es beneficioso para los representantes. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Está listo Diego Gómez para ir a la Copa América o cómo va su recuperación? Si nos podría dar un... No, en realidad nosotros hemos mantenido un contacto bastante cercano con la gente de la selección de Paraguay. Diego recién esta semana empezó a correr en la cinta en la antigravitatoria, ha hecho pocos minutos en campo y recién los últimos 2 días. Desde mi punto de vista no está en condiciones de participar en una Copa América, pero bueno, después es decisión de la gente de Paraguay. Yo creo que Diego, al paso que va, no sé si estaría llegando para jugar algunos minutos con Filadelfia. Viene bien, pero recién empieza su recuperación, ha sido una lesión importante, y bueno, después, como le he manifestado a la gente de la selección de Paraguay, tendrás que definir entre un futbolista que llega muy limitado a Copa América y seguramente, y de no haber ningún retroceso en la recuperación, probablemente llegue muy bien a los Juegos Olímpicos. Y no digo más,
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casas Centrales, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Leandro, hable, colega argentino. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo le va, Arturo? Qué placer saludarlo. ¿Cómo anda? Muy bien. Adam se va a River. Adam se va de San Lorenzo. Después, si va a River o no, me parece que vamos a tener que esperar porque no hay, o mejor dicho, prefiere el exterior, irse a otro lugar, no ir al fútbol argentino, pero está claro que la posibilidad de River está latente y que es una de las pocas ofertas que tiene arriba de la mesa hoy Adam Varela. Yo te pregunto, Leandro, Alves, ¿por qué? Porque uno lee y dice, ¿por qué no hablan club a club? El caso de Adam, River, ofrecimiento a San Lorenzo, más de $3 millones, la tasación del jugador, la rescisión. Sabemos que incluso del mercado de la MLS podría ser su destino, ¿verdad? Sí, hay una oferta que, si bien no termina de satisfacer los deseos personales de Adam Vareiro, del Houston Dynamo, pero hoy lo de River está latente. San Lorenzo y River, en caso de que Vareiro termine en Núñez, va a haber negociación, porque hay un acuerdo en el fútbol argentino que entre clubes del mismo país no se va a utilizar la cláusula de rescisión. Entonces, si River desea contar fuertemente con Vareiro, va a negociar con San Lorenzo. Pero ¿hay un intermediario ahí o qué pasa, Leandro? No, está su representante, Hernán Berman, que tiene mucha relación con el mundo River y que ofreció a Adam Vareiro teniendo en cuenta que River, después de Borja, no tiene otro delantero dentro del plantel para enfrentar lo que viene en Copa Libertadores. En River la idea una, a Vareiro no le disgusta esa idea de ponerse la camiseta de River, pero prioriza el fútbol brasileño o una muy buena oferta desde los Estados Unidos. Yo creo que en River se apresuraron, digo desde River porque es de donde surge la información, y esto es una negociación que va a llevar mucho tiempo porque alguien me contaba ayer, cercano a Vareiro, que el futbolista hasta quiere esperar. Primero estar en la lista de Garnero, y una vez que esté en la lista de Garnero, ver cómo le va, aunque sea en la primera fase de la próxima Copa América, para ver si su cotización sube y si la cantidad de interesados aumenta de cara al próximo mercado de pases. Leandro, muchísimas gracias, nos ponemos al día, pero de San Lorenzo se va. De San Lorenzo se va y es una sensación que tienen todos y saben que va a ser vendido. ¿Y también de España lo quieren, Leandro? Yo de España no tengo la información, yo la información que tengo es MLS. River, MLS, un contrato que todavía no está acorde a las necesidades económicas de Vareiro, y que el fútbol brasileño, después de lo que fue la oferta de enero de Paranaense, también lo seduce como para poder emigrar hacia esos lugares. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gran abrazo. Igual, Leandro Alves, el colega argentino. ¿Se va, Adán? Sí, deja San Lorenzo. Vamos a hacer por el equipo de la selección paraguaya rapidito ahora. Pero no amistoso, lo que tiene que ver ya. Antes, por lo menos ganamos en facha. Ayer vi la foto de cada jugador cómo venía ahí. Venimos bien, en Sí, lo que es facha, modelaje, venimos Mucha pinta, muy niña, bien, mucha pinta. Salvo La uno pinta que le está. pongo una nota más o menos, uno que justo fue en el mercado local. ¿Quién? No quiero nombrar. Malvestiti, niño. Malvestiti. Y ¿O qué? muy onda ¿Quién? los perros, Ernesto Caballero. El único que viene así. No, lo de Matías. Los de afuera marcaron tendencia cómo venía y eso. Salvo Ernesto Caballero, que me parece que no pasó la prueba. Eso? Sí, porque en facha por lo menos ahí estamos en lo Muy bien, lugar. está bien. Ahora Nado pues- ya está muy bien. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, apostala a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo u oficina. Contactanos al 09826684485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Pero Messi toda la vida fue así. Messi siempre fue simple. Sí, siempre fue Sencillo. simple. La única es la señora que le dice vamos a comprar en el shopping, vamos a salir a bailar. No, él no compra, él le regala, Arturo. Él no compra. ¿Usted No piensa que estás- compra? No estás entendiendo. Para la exhibición yo hablo de otra cosa.
Aparte, él compra o no compra, tiene suficiente como para comprar un país entero. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Vamos con la selección nacional en el arco Morínigo, vos. No, pero aquí hablamos de lo que va a poner Garnero o lo que no, nosotros queremos. Personal o Garnero. Pregunto. Gusto personal. Gusto personal. Morínigo. Morínigo. Sí, gusto personal, Morínigo. ¿Y Aguilar? Muy bien, este último partido. Quiero ver a Aguilar así como ese partido. Coronel para mí. Sí, no, para tu gusto. Sí, Coronel. Morínigo. Una cosa es lo que le va a poner. Yo prefiero no arriesgar, por eso Coronel nomás. ¿Vos? Ya dije, Morínigo. ¿Vos? Morínigo. ¿Vos? Morínigo. ¿Vos? Coronel. ¿Vos? Morínigo. Y Aguilar no cuenta para ustedes, Leo. Y es un buen suplente. Que le publicaron a Aguilar. Tenía buena pinta. Otro con pinta. Camperita de jean. Ya están levantando. ¿Aguilar? Sí, Aguilar. Sí, ya están levantando los Aguilar. No. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Qué? Me extraña que a vos te guste la pinta de Aguilar ahí. ¿Por qué? Tiene el pantalón roto. Pero es la moda, Carlos. El pantalón roto. Él no va a usar ni yo no vamos a usar esa moda. Y una combinación de Ramón. Yo traje una vez así, ¿sabes cómo lo de vuelta? Ahí está, dice que vino así. ¿Te acordás? Sí. Y casi me mandaste de vuelta. Que te gusta también. Yo traje una vez una especie de a la hora del té. Ramón Sosa también buena combinación. La combinación de Ramón Sosa. ¿Te acordás que traje así medio rotito? Carlos no te podés ese pantalón rosado, te va a poner. No, yo no, pero está bien puesto. ¿Qué dijiste vos, profesor? Que una vez vine con el gym medio roto, así, porque compré así, y así se vende, y casi me mandaste de vuelta, ¿te acuerdas? Una vez en 1 de marzo vino un chico que quería, ¿te acuerdas, niño? Sí. Vino con short. Yo no lo entiendo, que se vaya, le dije. Vino a la radio, en short. 40 grados. Pero ahí aprendí, ahí aprendí. ¿Sabes qué? Le dije, ahí nomás. Pero 40 grados. Terminó todo. No, eso es canasta cuando se iban short. Al presidente de Olimpia no le va a decir no. Este es un chico que quería hablar con acá vino Garnero con Bermuda y no le dijo nada. ¿Y no? ¿Y por qué? Porque lo tenía que haber echado. Garnero vino acá con Bermuda. A ese chico. Y no importa, todo igual tenemos que hacer. Listo. Comparto. Bueno, listo. ¿Por qué no toman un café los dos acá tomadito la mano y terminó? En Comercial Economía San Lorenzo te traemos la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Lleva su cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en Caja Sorteo sábado 15 de junio. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales. Para tu comodidad, ingresa a laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared solo en 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Antonio Faría dice, Toti Pazman hizo una encuesta anoche Radio La Red con los hinchas sobre sí o no de Vareiro a River. Soy sobre River no necesita delantero, tiene que comprar 3 defensores y un volante. No sale bien. Defensor y volante, dice, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Rubilo te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilo, que alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Jorge Casal dice Houston Dynamo. Sí. ¿Y qué dijo, colega? Houston Dynamo. Sí, que espera una oferta pero que los números todavía no están convenciendo. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Lateral derecho. Iván Ramírez. Para la selección. Sí, no hay muchas más opciones. Él o Gustavo Velázquez son los dos que podrían por ahí. Gustavo Velázquez puede ser que vaya a Libertad, Iván Ramírez. Pero no es para Ganero. Superman Ramírez, para mí, Superman Ramírez. El mejor, hoy el único. Iván Ramírez. Sí. El lateral del primer central. Gustavo Gómez. Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Eso dijo Daniel Canel, cuando vos le invitaste. Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada.
Ahora mismo no noto. Ese día de los campos de juego. Eso era cuando era la versión técnico de Libertad. Está bien. ¿Cómo siempre? Ahora le toca a él hacer para ir a uno. Entre todos, no solo uno. Pero él es el que decide. Nosotros no metemos los jugadores. No, entre todos. Ahora eso no tiene que rendir. Sí, pero para rendir necesita apoyo de todo, en todos los niveles de trabajar. Es un todo. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar. Es un todo. Ahora esperar. Hay que ver bien qué significa apoyar y claro. no estar de acuerdo. Claro. Ese vamos a apoyar, pero no estamos de acuerdo, no hay relación. También puedes apoyar con una buena crítica, por ejemplo. Así es. Siempre y cuando te entienda que es así. Y bueno, y si no, paciencia, ¿qué vas a hacer? No puedes que te entiendan todo. Sí, Gómez, primer central. Y segundo Alderete. Para mí Alderete. ¿Quién es el otro central? Y está Valbuena, Junior. está Junior Alonso, está Velázquez también puede ser el central. Alderete. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas y créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Lateral izquierdo. Matías Espinosa. Lateral izquierdo. Matías Espinosa. Junior. Y Espinosa. Junior. ¿Cómo quedó? 2-2. Define el comité. No, si son acá 5. 3-2. No puede ser, no puede ser paridad. Espinosa. ¿Cómo te va, Víctor Paredes? ¿Cómo le va, Arturo? ¿Cómo andás, Víctor? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda Dante? Sub 13. Dice que tiene un futuro brillante. Sí. Contanos, Víctor Paredes, el papá de Dante. Sí, Dante está en la formativa de Ameliano, ¿verdad? De este año, ¿verdad? Empezamos ya en diciembre del año pasado ya para las pruebas y quedó él seleccionado con unos amigos, ¿verdad? Con unos compañeros y amigos quedaron seleccionados ahí, ¿verdad? Y estuvo desenvolviéndose muy bien él. La capitanía y en estos partidos, en esta segunda rueda que está empezando, se desenvolvió bien, ¿verdad? ¿Central? Central, él está jugando de central, ¿verdad? ¿Pero es diestro o zurdo? Señor. ¿Es derecho o izquierda? ¿Es diestro o es zurdo? ¿Patea a la izquierda o la derecha? Los dos. Más diestro eso. No, acá no sale nada. Sí, salió entrecortado, pero se escuchó. ¿Es más diestro? Sí, más diestro, Arturo. ¿Y cómo fue Ameliano? Sí, bueno, dentro de esto, ¿cuáles son las características de Dante que parecería ser la Libertad? ¿Cómo? No entendí que la característica para... Pero él va bien por arriba, técnicamente, es tiempista, sí, se anticipa bien porque lo quiere Libertad. Sí, tiene muy buena... Viste, tiene una formativa de futsal y tiene muy buen dominio y más el físico que le caracteriza entre sus compañeros, ¿verdad? Tiene 1,76 m, 75 por ahí, con 13 años. ¿Con 13 años? ¿Y dónde hizo futsal? Sí. ¿De dónde originariamente jugó futsal? En el Club Deportivo Sajonia. Ah, en el Sajonia. ¿Y tiene uno cuánto? ¿Uno? 1,75, 76 por ahí. 1,75, 76 para 13 años. ¿Tiene 13 o 12 años? ¿Cuántos años tiene? 13 tiene. 13 años. Ah, correcto. Sí. ¿Y va a ir ahora a Libertad? ¿Cómo queda esa situación? Y él tuvo un pasaje por Libertad. Fue a probar también ahí. Estuvo 2 semanas, ¿verdad? Y luego tuvo se golpeó en un partido así de prueba, ¿verdad? Y quedamos ahí, ¿verdad? Nos avisaron que ellos iban a seguirla a él, ¿verdad? Y quedamos ahí, ¿verdad? Y tuvimos esa opción de ir con sus amiguitos, ¿verdad? A Ameliano a probar y él estuvo muy contento ahí con sus amigos y quedaron ellos, todos quedaron, ¿verdad? Víctor, lo que usted señalaba, sí, el tema de la estatura, pasa que a esa edad no son tan altos y los compañeros como que tienen más cara de criatura, más chiquito y él sobresale, o sea, marca esa diferencia por la estatura. Claro, en ese su físico,
no es tan alto, es robusto también, tiene muy buen contextura física y lo huesudo también es. Capitán de la Meliano la categoría. Sí, sub 13. Pero es alto, es grandote. Sí es. Para la verdad que sí acá es. estamos viendo, supera, mira el otro mitad ahí que está a su lado. Vos tenés la foto que está con camiseta naranja. 2 de mayo es. 2 de mayo. Víctor, vos tenés esa foto de él. Sí, veo que le supera. El que tiene, juega con la camiseta número 5. Sí. Enorme, es para los 13 años. Y bueno, enorme, para los 13 años. Este va a tener por lo menos un 85 más de estatura, ¿eh? ¿Más adelante? Sí. Y sí, la verdad que puede llegar al 85. Bueno, acá dice Carlos Quise. Pero va a llegar, va a pasar, yo pienso que va a pasar los 80. Y sí, 80. Carlos Quise, buena musculatura, dice Carlos Quise por tu hijo Dante. Sí, es muy, no es en sí muy alto, es robusto también, ¿verdad? Se complementa muy bien su físico. ¿Y a quién le admira acá o de afuera en ese puesto? ¿Qué te hizo tu comentario tu hijo Dante? Estamos con Víctor Paredes, el papá. ¿De quién te habla él? Dante. ¿De quién te habla de afuera o de adentro que le gusta como central? Central. Arturo, la verdad que él le gusta más jugar en el medio. Más por el físico, el profesor le está utilizando ahí, ¿verdad? Pero de volante central. Pero admira a alguien en especial, tu hijo Dante, Víctor, contanos. A ver, y con Gustavo Gómez, siempre como referente en la selección también. Y bueno, Víctor, lo mejor para Dante, lo mejor. Es noticia, ayer decía el presidente de Ameliano, se nos quieren sacar, nos quieren llevar, decía. Sí, estuve al tanto también de eso, ¿verdad? Que se comentó eso, ¿verdad? Y nos sedució el tema de Libertad, ¿verdad? Como una de las canteras mejores que estamos teniendo en Paraguay. Y a todo padre que sueña, ¿verdad? Como yo soy futbolero, sueña que su hijo llega a ser futbolista, ¿verdad? ¿Y vos llegaste a jugar el fútbol profesionalmente, Víctor? No, llegué en la inferior en Sol, jugué hasta la reserva. ¿Y en qué puesto jugabas, Víctor? ¿En qué puesto jugabas? Mediocampista. Seguiremos charlando y lo mejor para Dante. Gracias, Víctor. Dale, gracias, Arturo. Adiós, Víctor Paredes. Regalarle a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. S21. Luminotecnia te trae soluciones en todas las líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puedo subir Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra caridad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiéndola en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Comunicate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cambio técnico en Ledesma. Martín Ledesma, Ricardo Torresi. Le dio las gracias a Farrar y se mantiene en Encarnación. La nata sale de Martín Ledesma. Pero que se mantiene en Encarnación. Se mantiene. Sí, habló con el presidente y se dirigió a los jugadores y sigue en Encarnación. La nafta Grid 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Grid 95 de Petrobras. La nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Hablamos con el señor González. Cuando se fue, puso a disposición su renuncia. Hablamos con el señor González y dijo, voy a hablar con él. Esta mañana le dijo a Gerardo, continúa. Sí. Y esta mañana, no es que hablamos de Maidana, hablamos con Maidana. Y dijo Maidana, estoy para seguir, lo que quiero hablar primero con los muchachos. Y habló de la cantidad de puntos acumulados de entrada y lo que fueron perdiendo después.
Decí Bienestar y Certeza Exiquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hot Sale en tupi.com.py hasta el 5 de junio, descuentos imperdibles. Disfruta del Hot Sale y del mejor precio garantizado en ofertas en línea. Todos los artículos de la temporada en Tupi, consulta al 569-9000. Tu mejor tienda online Tupi. Claro. Pero no tenés lo que dijo. Quiero hablar primero con el plantel. ¿No tenés la grabación, vio? Bueno, no aceptaron tu renuncia, seguís en Encarnación Fútbol Club. Eso ya sabemos. Está por resolverse, creo. Ahora falta un diálogo para mí muy importante que se debe dar con los jugadores. Hay cosas que debemos mejorar todos y también hay compromisos que debemos renovar, ¿verdad? Entonces, si bien no es una mala campaña estar entre el 5º y 6º lugar, de ser un equipo recién formado, pero nosotros tenemos una expectativa un poco mejor. Entonces, si queremos cumplir con esas expectativas iniciales. Bueno, ahora tenemos que actualizarnos para la letra, preguntar qué le dijo el plantel, entonces periodísticamente hacemos la crónica de los hechos. Vente, pues, Darío. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿El que está para ser campeón es Recoleta? Solamente una desgracia. 10 puntos de ventaja. Perdón, que suba, Carlos, no dije ni campeón. Claro, que suba, 10 puntos. Que suba. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. 1324. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. Un golazo. Es temprano todavía en la intermedia, me parece. Falta. Solo un accidente. Y el año pasado le pasó lo mismo. Déjame y hace cargo de lo que yo digo. Ok. Solo un accidente haría que Recoleta no suba. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugar, y cobrar en Casino Slot del Sol. Bueno, el defensor es el partido que vos decís que yo digo que no es vestuario. La historia que contaste. No, en el estadio fue el partido. En el defensor le dije. Sí, ahí se jugó el partido. ¿Y el Sajonia? Sí. ¿A la mano izquierda? Ah, no, el hecho del comentario ese. No, en la concentración. Cuando le dijo pará. El tema del tiran al arco. No, eso fue una charla técnica. La charla técnica. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cemento de Limi, acceso sur, casa y perpetuo socorro Niembú. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente, maneja una Jetur, la SUV más espaciosa, con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @Jetur Pay. 1325. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Voy a contar, no quiero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, Zapatores Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colby los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 09814347732. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. 1327. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlo al instante o en tu próxima recarga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 1327. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Control As You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619
1327-190000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. 1327. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Habló en la 970 Santiago Salcedo. Sol le rescindió el contrato. Sí, acaba de hacerlo público Sol a través de sus redes, pero ya sabíamos ayer dijo el presidente. Ayer estaba en la cancha. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Este es Dani Gamarra con la foto de Itule. Daniel Gamarra. Su hijo, su sobrino, el que está jugando en Argentina, Ariel se llama ahora. Sí, el de Argentinos. El está argentino. ahora en la lista de la sub-23 para los amistosos. Joseph Coaper lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente Piel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. Joseph Coaper creando tendencias. 1328. El hot sale llegó a Punto Parma con 3 días de promos y descuentos. Desde hoy martes 4 al miércoles 5 de junio ingresa a nuestra web www.puntoparma.com.py o nuestra app Punto Parma. Entérate sobre nuestra fiesta de descuentos. Vamos con el porcentaje. Así es. Y termina todo ya. Y estamos a 6 partidos. Bueno, Francisco López te propone miti. No, hay que competir hasta el final. ¿Vos le ofreces miti? Si se gana bien, si se pierde. Sí. No querés ahora Hoy entrar. mismo estoy. Pero si ganas, compartí un bocadito o algo. No. Nada. No morí en mi ley. Si pierdo, pero nada de compañerismo en la mesa, una masita, nada. Estoy tambaleando, pero voy a ir hasta el final. Te Hay que competir. avisó ayer que para que puedas cambiar de opinión y a los 94 te salvaron. Bueno, vamos entonces con el porcentaje. ¿Qué partido, niño? Guaraní, 2 de mayo. Uno solo. Hoy. Guaraní, 2 de mayo. Guaraní, 2 de mayo. ¿Y ya sabés ya? Sí. Sí, con el corazón. Guaraní va a decir. Víctor. 60-40. Y 2 no mañana, ¿verdad? Porque hay que hacerlo No, ellos no. O hacemos todo. Para mí la esencia no hay que perderla. Muy bien, seguimos, niño. 50-50. Empate, Germán. 50-50. Empate, Carlos Quise. 60-40. ¿Quién gana? Guaraní. Y vos tenés que ser contra. Sí. 50-50. Igual No, pero no te mira, conviene, igual no si siempre. está convencido el otro, Claro, pues, si no se no te va, siempre, vos. porque te quedan todavía partidos. Claro. O pensás 50-50. Tenés que ser inteligente. Cierto, también cierto. la chance. Vamos 60-40 entonces. No, cagaste fuego, dijiste 50-50. No, el comité ejecutivo a la puta. Igual te banco. No sé si se dan cuenta quién quiere que gane. Sí, Te vas a arrepentir hoy cuando Miguel Marreto haga el gol de Está empate. bien, empate, Te vas a vamos empate. arrepentir. Me planto en 50-50. No, es que el comité, planto. mientras yo exista en fútbol a lo grande, no se van a cambiar las reglas. El comité ejecutivo dijo que si dijiste 50-50 y 50. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Tipo, Pero pieza un tocada, solo pieza miembro. movida, como en el ajedrez. ¿Cómo el ajedrez? Bien, vamos. Acá, empate. ¿Y Listo, vos? está. Guaraní. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites, sentir verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Entiéndase lo que te dijo el niño, es que No, vos está tenés que bien, hacer la contra, pero como faltan partidos, Claro, y mañana vamos a ir a quién va a ser el campeón del fútbol paraguayo. Y ahí Libertad Olimpia. Ahí Claro, Libertad Olimpia ya creo perdí que- la ventaja, pues yo di Cerro. Puedo tener doble, pero no te decía que No, Cerro. pero una cosa es la apuesta y otra cosa es lo otro. Uno sabía que el tribunal iba a sacar los puntos. También. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en América, Petita, Huaco, Coronel Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cuando jugó dijiste Cerro, uno sabía que digamos que se iba mal al tribuna y que se le iba a perder los puntos. Eso no sabía. No. Y bueno. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. ¿Vos por qué no te vas a vivir a Pedro Juan? No, justamente hoy en la mañana me escribió Vive en un Pedro amigo Juan, de la ya. institución y me dijo, venimos a ganar Asunción. Otro voy al sur, ¿quién va a ir al sur? Yo igual no le di ganador, le di empate.
Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Así es la cosa con el porcentaje. Me da una mala espina eso que quiso cambiar a Victoria. Justo va a salir empate. Pero bueno. ¿Por qué está tan cagón hoy? Y es que Tener autoestima. Tenía 4 puntos de ventaja hace 2 semanas. Ahora, bueno, uno vaya a 2 minutos que no me Si vos decís, voy a compartir con ustedes, muchachos, vas a cambiar tu suerte. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Automóvil y Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salemba. Premios para los visitantes de nuestro stand. Capacitación técnica para mecánicos. Sorteo de premios 12, 13 y 14 de junio. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Bancop crece desde la raíz. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Nos quedamos a mitad de camino con el tema de la selección. Armamos hasta la defensa. Comandante. Falta mitad de cancha para adelante en lo de la selección. Seguimos. Los medios. Los volantes centrales. En mi caso, por ejemplo, pasa que si dividimos por gusto, yo tengo 2 equipos diferentes para cada partido. Hagamos 4-2-3-1. Sí, ese sería ideal. Sí, ese vamos a hacer. 4-4-1. Lo más fácil, sí. Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso, salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Triton del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, se por hoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293. Desde los Viñedos del Álamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad. Y en esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4600-3777. A la derecha, Ramón. A la derecha, ¿quién? Almirón. Almirón. ¿Cuáles son las opciones? Y nadie le quiere Ramón Sosa. No, a la derecha, ¿qué opción tenés? Almirón. Fuera tenés... No hay mucho. Derlis González. Tenés Derlis, tenés Cacu. Si quieres ponerlo por ahí. Cacu es más central. Más enganche. Sí, Almirón. ¿Y al otro lado, a la izquierda? Sosa. Enciso no. Enciso por el medio. Enciso detrás del 9. Detrás del punta. ¿Y qué equipo que quieren ustedes? Y con Adán arriba. Sosa. Adán arriba. Sí. Yo también por fuera Sosa. Así de liviano. Y en el medio yo lo pongo Enciso. Para mí juega Cacu Romero. Los 2 volantes centrales están nomás. Pero un ratito. Así de liviano van a jugar ustedes. Y no Enciso. No. Por eso yo divido. Para mi partido para salir a atacar juego así. Pero ante Brasil y Colombia en Copa América. No, pero es para el partido de ahora. Para Perú a la M no pasó nada. No tienen ni idea ustedes lo que ustedes quieren. Con Perú. No, pero ahora con Perú. Claro, yo hablo con Perú. No, yo hablamos. No terminó todo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. No, así suponerle cuando usted echa a cero el partido y que se divierta. No. El único futbolista a usted. El único futbolista titular en todos los partidos. ¿Qué le ocurre a usted? Titular en todos los partidos. Pero le van a dar una responsabilidad que ya se repitió. Y leer un libro que ya leíste y saber el argumento de memoria es perder el tiempo. Si yo te doy un libro que ya leíste y ya sabes el argumento de memoria, estás perdiendo el tiempo. O Julio Enciso, que tiene una gran riqueza técnica, cambia su mentalidad. Porque eso es lo primero que tiene que decirle a Garnero. Pero en el caso le está regresando, ¿no? Hora que asuma. Sí. Es hora que asuma. Nadie discute su calidad técnica. Pero Carolina Capé, sacarle el arco, la obsesión del arco. Si hizo el gol Ferenc Puskas, decirle ese gol ya fue allá, no fue acá. Jugar colectivamente. Tiene una gran riqueza técnica. Lo que tiene que hacer Garnero es decirle... ¿Que sea suplente o que no juegue todos los partidos? Si va a jugar, que juegue en equipo. Porque condiciones le sobran. Está jugando así. ¿En dónde? Es la hora de que ¿En dónde? la responsabilidad. Los pocos que jugó esta temporada. ¿En dónde? En Brighton. Acá digo. Acá no jugó todavía. Acá le dimos cuando jugó. Contra El Salvador. Y los volantes Nicaragua. Los volantes centrales. Por eso fue más exhibición. Entonces ahí para mí, Cuba, Villasanti y la dupla. Para esta clase de partido. Obviamente, en otro tipo de partido meto 3. Pero aquí, para mí.
Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Olimpia de Honduras, ¿qué color de camiseta tiene? Olimpia de Honduras como la de Cerro. Camiseta de Cerro. Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros y tienen el peso exacto. Pedir delivery al 021-728-9228, instalación gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. Faltaron los volantes centrales de Carlos, Francisco y Germán. Yo juego con Peralta y con Villasanti de volante central. Necesito generar, y aprovecho lo amistoso, generar un juego ofensivo que no tenemos, la escasez de goles, y ver qué me ofrece una dupla distinta en el medio. Y su seguro Chaco, Marja López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Peralta, dice Carlos. ¿Con quién? En el medio. Con Villasanti. De los dos, el más atrasado Villasanti. Yo con Villasanti y Cubas. Cubas Villasanti, para esta clase de partido. Cubas Villasanti. No entiendo para esta clase de. Y no, porque yo quiero ejemplificar lo que pienso. Brasil, Colombia, Copa América. Yo meto un tercer volante central y yo lo pongo a Enciso de 9. Y para mí, Almirón por fuera, Sosa y Enciso de 9. Así juego ante Brasil y Colombia. Con Brasil 4-5-1 yo juego 4-5-1. No, y sí, tres volantes centrales, lo mismo, 5-1. Voy a escribir a Dani. Pero sin 9 referentes, yo ahí lo pongo a Enciso. Por eso pensaba, yo plantearía una cuestión de gusto, ¿no? Carnero no creo que se le ocurra, pero... Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Yo particularmente estoy convencido de que Paraguay depende de lo que genere Enciso de aquí para adelante a nivel selección. Es decir, le estamos obligando, no le obligamos nada. Al jugador que sabe, pedirle, al que no sabe, no le pidas. Claro. Enciso sabe. Ahora, que asuma, que se encuentre la ubicación, que el compañero lo respalde, porque no depende de él solo, depende que recupere la pelota Villasanti o que recupere Cubas, que son los que van a jugar para Garnero de entrada, o si juega Peralta, y que le busquen, que le alimenten constantemente a Enciso. Entonces, ahí vamos a ver, ese es distinto a todos, eso no tengo ninguna duda. Una pregunta, por característica, ¿quién es el que más se le asemeja a Diego Gómez? Si es que miramos que Garnero quiere hacer cambio Enciso, habitual. Enciso el pero en lo posicional, digo, así para pararlo de interior. El de volante, lo que pasa que Gómez, en el partido en el preolímpico, que anduvo bien, fue la figura del preolímpico, jugó prácticamente de media punta, sí, detrás del punta, que es la posición casi de enganche, casi de segundo delantero. En Libertad, en línea de 3, jugaba de lateral, es decir, no de lateral, de volante de volante izquierdo, ponerle. Y en el partido que vi en Inter Miami, hubo partido que lo utilizó allá arriba Tata, es decir, en la misma posición de la preolímpica, pero hubo otro partido que le puso a la izquierda de interior, como tercer volante. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene con un jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Que Enciso no te sirve para esa segunda tarea que sí te puede hacer Gómez, Enciso no te va a hacer. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Aparte de los físicos de Diego Gómez, no se compadece lo de Enciso. Para un partido friccionado, si eso se va al piso y Gómez tranca. Entonces, que me disculpe Carlos, 15 años te resiste como técnico. No, puedes decir, en el fondo tenemos que coincidir, o si no va a ser aburrido. Tranquilo nomás. El que tranca y el que va a pelear físicamente es Gómez. El que va a volar es Enciso.
Y eso que se tiró allá y demás cosas, porque, repito, sí, ojalá le vaya bien a Enciso. Eso tiene que cambiar. Bueno, pero hay muchas cosas. Primero, en un partido donde en el fútbol inglés es una cosa y acá en la selección es otra cosa. Por eso con nosotros la desilusión es tan grande en Paraguay, cuando se pierde. Porque decimos, ¿cómo es posible que Gómez, capitán, brazalete, hecho histórico en Palmeiras, hace lo que quiere, es figura, y no trasciende en Paraguay? Porque esa es la realidad. No estoy diciendo ningún disparate. El Gómez de acá no es el Gómez de Palmeiras. No, para nada. No tiene nada que ver el Gómez de acá, uno más. Y en Palmeiras, Gustavo Gómez. Cuando va la gente a la cancha y quiere verle, no tiene nada que ver el Gómez que le va a ver. Es así. ¿Y por qué el tema? Y usted, los técnicos, tiene que analizar si es no, todo lo que hablamos de fútbol, todo pueden analizar. Esperan un ratito. Los responsables son los que orientan y los que van a la cancha a decirle, jugá de esta manera. La impresión que dejaron Almirón y Enciso fue una visión, un panorama de una obsesión del arco que no se compadece con lo que vos esperás de ellos. ¿Y quién tiene que decirle? ¿No te vas en el partido con Honduras? Vendena, por favor. Llegaron los imbatibles al supermercado Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982104-216. ¿El partido de Honduras? Nicaragua el año pasado. Y al padre. En Electroban los mejores productos al contado de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Yo coincido contigo mirando ese partido. En ese partido tenés toda razón, a lo mejor poca gente. Y no tiene que repetirse. Estoy totalmente... Pero ¿quién es más culpable de los dos ahí? ¿Qué es lo que... ¿Los dos son culpables? No, el experimentado. ¿Quién es lo que ha experimentado? Y Almirón. Sí, los dos se buscaban, los dos se miraban. No se buscaban. No se miraban, no se buscaban. No. Hay una pelota en la esquina del área hacia el sector de platea que uno le dice Yumina Capé y el otro se va. Si podían evitar. El que más sufrió fue Ábalos. Vos dormiste mal que estaba en desacuerdo o te causa a usted el programa te aburre. Para mí ese partido. Yo no sé para qué jugaba Ábalos ese día, pobrecito. Solito, ni una pelota ese partido, el ego de ambos le jugó una muy mala pasada, porque días antes habían tenido una discusión en Inglaterra de quién es, pues en ese momento era el Enciso que comenzaba a brillar y Almirón, para mí era... al contrario, hay que juntarse a ver. El problema son características totalmente distintas. Sí, pero esos egos hay que dejarlo de lado, Carlos. Lo tienen Totalmente de acuerdo. Lo tienen que dejar de lado. No, por eso digo, primero... Porque hay mucha esperanza sobre ellos. El que tiene que apoyarle, porque el otro tiene 18 años en ese momento, es el que tenía 30. Pero principalmente el capitán Gómez lo tiene que agarrar y venir y decirle... Pero también estamos hablando de alguien que tiene 6 temporadas en Europa, a esta altura de la vida. Es decir, la finalidad es el equipo, la finalidad es el funcionamiento. El equipo, sí. Y cada uno se quería lucir por su cuenta. Y eso es un error. Está mal, claro que es un gran error. Y bueno, y cuando se jueguen estos amistosos, tiene que decirle, el que jode la bola lo saco. Acá lo que Paraguay necesita es clasificarse. No, totalmente. Con el que sea, no con los nombres. Los nombres no te van a garantizar que no te va a clasificar. No, para nada. Acá tiene que ser pertenencia, amor y lucha. Listo. Y tiene que aparecer los líderes de verdadero. No el egoísmo. Yo juego en Inglaterra, yo juego en tal. Así es. No es así. Y lo de Gómez, también hay que decirle que haga lo que hace en Palmeiras. ¿Qué hace en Palmeiras? Un espacio más reducido, no es el lanzador. Acá él se quiere convertir en el tipo que hace, tipo bro, el otro día pase de 40 metros. No es tu virtud. Tu virtud es marca, quite, de otra cosa, transmitir presencia. ¿Qué es lo que yo le estoy sacando al único que tiene con la misma vara? No se le mide al Mirón, que tampoco hizo mucho. Yo digo que Julio Enciso es un crack. Sí. En Inglaterra. En Paraguay todavía no me se lastimó. Hay que verlo acá como que eso nomás. No jugó todavía. Nadie dice que no va a andar. Pero nuestra esperanza para cambiar la historia ofensiva de Paraguay por cualquiera de esos nombres. Mira que a mí me gustaba Vareiro, me gusta Sosa, y yo dependo de que Enciso confirme en la selección lo que insinúa, porque es un jugador distinto. Ahora,
Hay que cambiarle la mentalidad, hay que se deje de posar, todo eso que nos molesta un poquito a nosotros. Bueno, esa tarea de Garnero. No, él puede posar lo que quienamente rinda la selección paraguaya. Sí, hace 3 goles que cambie de peinado, le saca, porque está concentrado. De Garnero, volvemos a lo otro, está concentrado. No le vaya a sacar su esencia, porque a lo mejor si le saca su esencia, él pierde lo que es. Pero de Garnero, pero también de los líderes del plantel de la selección. No, también de los porque veteranos, no es todo del técnico. Ahí tiene que saltar los Gustavo Gómez, los referentes, y nene, dejate un poquito de esas cositas, como diría Manolo. Sí. Y dedicate un poco a jugar acá, jugar por tu país, deja la piel por la albirroja, deja el pelito, deja todas esas cositas. Porque no solamente el técnico, los referentes, los Gustavo Gómez, tienen que saltar. Enciso entra a la cancha acá, 40.000 personas, y los 40.000, todos con Enciso, más que sobre el Mirón. Hoy. Sí. Hoy sí. Hoy hablo, antes era Miguel Almirón, hoy todito con Enciso. Todito con Enciso, así es. ¿Sí? Más con los delanteros que con los volantes, los vaqueros y los defensores, porque esa es la realidad. Sí. Entonces Garnero tiene que saber qué hacer, porque si las cosas no andan bien y le sacan Enciso porque no hay corporativismo futbolístico, ¿cómo lo van a dejar a Enciso en el banco? Hay que tener huevo para poder dejar a Enciso en el banco. Entre Enciso y Almirón, si tiene que decidir, se va a decidir por sacarle a Almirón y no a Enciso. Yo creo que también. Sí. Ustedes piensan, no se hacen. No. El jugador el que va a andar bien, 2 jugadores yo hoy pongo. Sosa. ¿Quién es el más regular en la selección hoy? No, hoy no hay nadie. Que siempre ni. 8 días. Vamos a Cuba. Para mí Cubas. ¿Quién es lo que es más regular? ¿Qué es lo que le titular pasa a él? Mejoró Cuba, ¿cierto? Después Arturo, ¿y por qué se lo dice? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Pero para usted, Arturo, ¿qué es lo que le pasa a usted? Una preguntita nomás. Una preguntita. Para usted, Arturo. ¿Sabe qué pasa? Pero para usted, Arturo, ¿cuál es el más regular? Usted también coincide, usted coincide con nosotros. Ninguno me gusta. Ninguno me gusta, ninguno. Cuba es el más regularcito, no hay otro. Ninguno me gusta, ninguno. Yo quisiera verlo a Arzamendia bien, pero bien digo en la selección. Matías Espinosa. Santiago, esperan y voy a terminar. Espinosa hoy es más que Arzamendia. Acabo de decir, quisiera verlo bien a Santiago Arzamendia, cosa que no está. Bajó muchísimo su nivel de cero. Sí, sobre el final. Sobre el final. Bernay. Y otro día discutan con Bernay. Estaba escuchando, a veces plaguean todo ya. Parece un mercadito. Bueno, listo, Ángel. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Primero que se nos sentó y nos mandó la M. Pero está bien, es el invitado. Y al invitado hay que dejar de hablar. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. ¿Cómo está Nacional? Contanos. Bien. Hemos sacado una cantidad de puntos que consideramos necesarios para empezar a aspirar a tener la posibilidad de hacer un buen segundo semestre y luchar por algunas plazas de clasificación a copas y poder cerrar este torneo en donde los últimos 5 partidos hemos podido tener 4 triunfos. Nos viene muy bien también para el convencimiento y para lograr la creencia en la capacidad que se tiene cada uno como futbolista y como equipo. Y bueno, aprontándonos para lo que viene, que es terminar la última fecha del torneo y ir a hacer una preparación importante para lo que resta del año en el segundo semestre. ¿Y qué te está dejando ahora tu gestión y con los muchachos, Víctor Bernay? Contanos. La verdad que fue algo atípico en lo que refiere a toda mi experiencia dentro de un cuerpo técnico. Prácticamente desde que asumimos al equipo no hemos tenido ni una posibilidad de semana larga de trabajo, en los cuales llevábamos 8 días en el club y ya habíamos transitado por 3 partidos, de los cuales 2 de ellos era de Copa. Así que fue una experiencia fuerte, intensa, en donde no hemos tenido prácticamente día de descanso libre, y eso nos lleva a nosotros a saber de que ahora vamos a tener la posibilidad de tener semanas muy largas, pretemporada importante, para poder trabajar desde el método, que es lo que nos gusta, para poder afianzar el modelo de juego. Víctor, y con relación a lo que tenés a disposición, lo que va concluyendo el campeonato, de mi parte esta, y la que podés incorporar para lo que viene. Sí, necesitamos buscar características afines a las necesidades y a la plantilla que tenemos, y en eso estamos abocados.
con Carlos Bonet, con la dirigencia y con todo nuestro equipo de trabajo. Y también tengo gente externa en la cual forman parte de mi cuerpo técnico, pero no están aquí en Paraguay viviendo, y ellos también están haciendo un trabajo importante en el escauteo, y bueno, en eso nos vamos a basar y vamos a intentar poder incorporar características que consideramos necesarias y que también generen una competencia interna para ganarse un puesto el día de mañana en el 11 titular. Víctor, hablando del siguiente semestre, ¿ya te confirmaron que Rivas vuelve a Cerro Porteño? No tengo esa confirmación, así que no sé si será de esa forma o no. Y lo que te quería preguntar también, porque afianzaste varios jugadores en esta segunda rueda que no tenían tanta participación en la primera etapa, digo. El caso de Leandro Mesa, el volante central, Alan Gómez, que jugó bastante por fuera, lo mismo Juan Luis Alfaro, que si bien es cierto ya el año pasado estaba en Nacional, jugaba más en reserva y a partir de tu llegada comenzó a tener más minutos y ser titular. Sí, la verdad que encontré buenos futbolistas y con dinámica, que es lo que el fútbol que a uno le gusta, y eso nos dio la posibilidad de insertar futbolistas en el primer equipo, pero como siempre digo, no hay que quedarse con lo que se ha logrado, sino que hay que seguir creciendo, seguir agregando conceptos, incorporando aprendizaje y seguir madurando como equipo, que es lo más importante, y seguir buscando el crecimiento, que de eso se trata la vida, hasta el último día que uno está en esta tierra. Víctor, con relación, y te quiero tocar de vuelta ese punto de puestos, donde vas a salir a buscar, a sugerir un poco también. El arco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está contemplado? ¿Vas a buscar a alguien más? ¿Vas a traer competencia para el que está? ¿Cómo ves el arco de Nacional? Nosotros tenemos el regreso de Kili también ahora, y realmente con respecto a las posiciones que vamos a buscar y demás, prefiero mantenerla en el silencio. Nosotros necesitamos competir con firmeza mañana, necesitamos reestructurar de la forma que consideremos a partir de las evaluaciones que estamos realizando, y después también poder comunicar al plantel en qué lugares vamos a buscar y la disponibilidad que vamos a tener y la probabilidad inicial de minutos que se le pueda brindar, porque sabemos que la expectativa de todos los futbolistas es tener la mayor cantidad de minutos posible, y eso es en lo que a veces uno como entrenador no puede garantizar. Siempre pongo el caso que nos ha tocado vivenciar de Nacho Fernández en Gimnasia Grima La Plata. Él empezó siendo uno de los volantes que menos probabilidades de juego tenía y terminó siendo titular indiscutido, solicitado por Lanús y por River, y después termina siendo campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Pero el futbolista ha manifestado una evolución y un crecimiento tan importante que fue ganándose el lugar y los puestos. Pero bueno, no voy a hoy en día manifestar en qué estamos abocados a buscar. Sí vamos a buscar, porque necesitamos mejorar la competitividad interna. Víctor, ¿tenés todo el plantel en condiciones para el partido de mañana? Hablando de lo que es tema lesionados o con fatiga muscular, ¿cómo está tu plantel hoy? ¿Tenés todo a disposición? Blasi no va a poder ser tenido en cuenta, como también Dani Rivas, por cuestiones lógicas. De contrato. Pero los demás futbolistas están a disposición para poder participar en el juego del día de mañana. Después del partido de mañana, ¿cuántos días tendrán libres y cuándo regresan a la pretemporada? Sí, van a tener descanso de vernos las caras hasta el lunes 17, pero van a tener que realizar un trabajo intenso y exhaustivo de cuidado y de alguna solicitud que vamos a hacer, porque consideramos de que no hay que desvirtuarse en las vacaciones. Son cortas y necesitamos estar muy finos para el inicio, porque no vamos a hacer ninguna semana de adaptación, sino que ya vamos a empezar
con entrenamiento propiamente dicho, buscando el mejor estado de forma deportiva. ¿Y en los preparativos para el clausura se quedan por aquí, por Asunción, o tienen previsto viajar a algún lado? Soy partidario de utilizar las instalaciones del club y lo que nos podamos ahorrar de viajes y demás, mejorar la calidad de implementos, de software, de necesidades estructurales dentro de la institución. Me gusta que la institución crezca en ese sentido y no viajar afuera para decir que nos despejamos un poco de estar en el día a día dentro del club. El club es hermoso, tiene buena infraestructura y debemos hacerla progresar. Creo que hay que invertir el dinero, se utiliza para una pretemporada externa, hacerla dentro de la casa. El análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 24 grados. Un hombre condenado por estafa por fin responderá por los hechos después de estar prófugo de la justicia por una década. Junto con una mujer engañó a un ingeniero por $400.000. Su pareja delictiva sigue con paradero desconocido. Se trata de Carlos Alberto Benítez, de 57 años, quien lleva prófugo de la justicia por 10 años. Su detención se dio tras el montaje de un trabajo de inteligencia que consistió